Capítulo 21, cuando todas las varitas te quieren, por supuesto, Darren no tenía idea de lo que Paggie estaba tramando en su pequeña mente de elfo doméstico. Él solo escuchó su obediente respuesta y sonrió satisfecho. Un buen amo siempre debe mantener motivados a sus sirvientes, pensó con suficiencia. Sobre todo a los útiles. Aún así, su mirada se deslizó hacia Ollivander. Me pregunto cuánto tiempo le tomará a este anciano entregar esos dividendos. Ollivander tosió, visiblemente incómodo. Señor Potter, quizás deberíamos, centrarnos en su varita ahora. Se frotó la sien con arrepentimiento. ¿Por qué mencioné a ese elfo? Si Paggie no hubiera aparecido, los Potter tal vez nunca habrían recordado las acciones. Ahora estaría perdiendo décadas de dividendos no reclamados. Decenas de miles de galeones perdidos. Sus pensamientos retrocedieron décadas. Durante el auge de Grindelwald, el comercio de varitas casi colapsó. Los magos compraban a Gregorovich en masa, y Ollivander había estado al borde de la bancarrota. Desesperado, vendió el 10% de su negocio en crisis, por solo 2000 galeones, a un joven y afable empresario llamado Fremont Potter, quien había amasado una fortuna vendiendo champú encantado. Luego, justo después de la venta, Dumbledore derrotó a Grindelwald. Ollivander volvió a experimentar un boom durante la noche. Durante los años siguientes, envió obedientemente decenas de miles de galeones en dividendos a los Potter, hasta la muerte de James y Lily. Después de eso, sin nadie que pudiera reclamarlo, silenciosamente, se detuvo. Nadie lo sabrá nunca, pensó con suficiencia en aquel entonces. Hasta hoy. Ahora, mirando a este muchacho de ojos brillantes y a su elfo doméstico demasiado inteligente, quiso maldecirse a sí mismo. Santo, bondadoso, generoso. Mi varita. Pensó Ollivander con amargura. Si es tan bondadoso, ¿por qué no me dice que puedo quedarme con el dinero? Su opinión sobre Darren cayó varios puntos en el acto. Bueno, dijo apretando los dientes y forzando una sonrisa. ¿Qué mano suele usar, señor Potter? Bien, respondió Darren con indiferencia, fingiendo no notar la expresión de dolor del anciano. Una cinta métrica se desplegó y comenzó a envolver a Darren. Brazos, hombros, cabeza, incluso sus fosas nasales por alguna razón. Darren se estremeció cuando le rozó la cara, y la cinta encantada inmediatamente se alejó como si fuera tímida. Muy bien, prueba con este, dijo Ollivander rápidamente. 9 pulgadas y 1/3, madera de álamo, núcleo de pelo de unicornio. Firme y fiable. Darren se acercó y auge. La varita estalló en deslumbrantes fuegos artificiales, chispas brillantes que iluminaron la tienda. Los ojos de Ollivander se abrieron de par en par. Maravilloso. Claramente este es tú, pero antes de que pudiera terminar, frunció el ceño. Algo le atrajo los sentidos. Espera, murmuró, dirigiendo la mirada hacia otro estante. Esa varita, reaccionó cuando liberaste tu magia. Sacó otra caja y se la ofreció. Prueba esta también. Darren dudó y luego agarró la segunda varita. Al instante, una nube de burbujas rosas llenó el aire. Brillaban, flotaban perezosamente y estallaban con suaves soplidos. Ollivander parpadeó. Increíble, 2 varitas compatibles. Nunca. Entonces sus palabras murieron. Porque cada varita en toda la tienda comenzó a temblar. Miles de cajas de varitas vibraban violentamente, zumbando con energía. De no ser por los encantamientos de contención, ya estarían volando directo hacia Darren. Ollivander se quedó boquiabierto. ¿Qué demonios? Abrió con cautela una de las cajas. La varita que contenía salió disparada al instante, prácticamente cayendo en las manos de Darren. El aire se espesó con una niebla plateada que envolvió al niño como un aura viviente. Darren parpadeó. Señor? Se supone que esto debe pasar. Una parte de él sospechaba que Ollivander estaba tramando una estafa. Venderle todas las varitas no vendidas de una sola vez para cubrir los dividendos faltantes. Pero la voz de Ollivander temblaba de asombro. Por todos los cielos. Todas las varitas aquí resuenan contigo. Todas dicen lo mismo. Te desean. Quieren ser tu compañera. Miró a Darren como si estuviera presenciando un milagro. Darren se rascó la cabeza, rodeado de cajas de varitas vibratorias. Entonces, ¿cómo elijo? Dudó un momento y luego dijo con inocencia. Señor Ollivander, puedo llevármelos todos. Puedo pagar con los dividendos de la familia Potter. El alma de Ollivander casi abandonó su cuerpo. Su rostro palideció. ¡No! De ninguna manera. Estas varitas son el trabajo de mi vida. Si las vendiera todas, estaría arruinado. Respiró entrecortadamente, forzando una sonrisa.
Escúchame, niña. No necesitas todas estas varitas. Solo necesitas una. Una. Créeme. Se enderezó, recuperando la compostura. Hoy, aunque todas las varitas te pidan, solo puedes llevarte un tesoro de mi tienda. Darren miró a su alrededor el mar de cajas temblorosas, la niebla enroscándose alrededor de sus pies, y suspiró. ¿Hasta las varitas quieren seguirme ahora? Ser el Santo Padre es agotador. Capítulo 22, el precio del destino. Ollivander claramente no tenía intención de pagar sus deudas con varitas. Él solo señaló los estantes y dijo cortésmente: adelante, señor Potter. Elija uno. Darren miró las miles de cajas de varitas que brillaban débilmente con magia reprimida y se sintió mareado. Tantas opciones. Tantas opciones brillantes y caras. Señor Ollivander, empezó Darren con dulzura, en tono de adulación, usted es el mejor fabricante de varitas de la historia. Mi abuelo solo invirtió en su tienda por su ingenio. Usted es el experto aquí, ¿qué me recomendaría? El pecho de Ollivander se hinchó al instante. Ese tipo de cumplido siempre funcionaba. Se enderezó, visiblemente complacido. Bueno, muchacho, dijo, sonriendo de nuevo, ya que insistes en mi opinión, si buscas poder puro, la madera de Sauco es inigualable. La propia varita de Sauco se hizo con ella. Darren asintió, comprendiendo al instante. Sí, no, gracias. El historial de esa varita incluye asesinato, traición y varios señores oscuros. Paso. Ollivander continuó, moviendo las manos con gracia mientras enumeraba los bosques como un director nombrando sinfonías. Abedul, castaño, espino, caoba, todas buenas opciones, según tu vocación. El abedul es el favorito de los hechiceros y los voladores. El espino, de los curanderos. La caoba, sonrió levemente. Esa era de tu padre. Ante eso, Darren se interesó más, pero Ollivander continuó, entrecerrando ligeramente los ojos. Ahora, si te interesa más la fama, la mirada del anciano se detuvo en Darren y su tono se enfrió una fracción. Todavía no había perdonado al muchacho por no renunciar a esos dividendos perdidos. Y, a decir verdad, la reacción de todas las varitas de la tienda lo inquietó. Demasiadas provenían de magos oscuros. Si valoras la reputación, dijo con énfasis, te sugeriría álamo, peral, alerce, o ciprés. Eligen a los magos rectos, valientes y abnegados. Cuando dijo generoso, sus ojos se dirigieron hacia Darren nuevamente. La sonrisa de Darren se curvó. Ah, ya veo cómo es, viejo. Aún así, de todos ellos, el ciprés fue lo que le llamó la atención. Una varita para aquellos que son firmes, valientes y están dispuestos a sacrificarse. Sonaba como si hubiera sido diseñado específicamente para su personaje de Santo Padre. Dijo con decisión. Ciprés. Ollivander asintió con aprobación. Una sabia decisión. Se giró y colocó 3 cajas delante de Darren. Solo he hecho 3 varitas de ciprés, cada una con un núcleo diferente. Pelo de unicornio. Pluma de fénix. Y un núcleo, muy especial, una escama de dragón oriental. Los ojos de Darren se abrieron de par en par. La varita de pelo de unicornio, dijo Ollivander en voz baja, es leal a su amo. La pluma de fénix, sí, esa vino de Fawkes, el profesor Dumbledore. La envió hace 3 días, después de enterarse de ti. Darren parpadeó. Claro que sí, murmuró. Dumbledore sí que tiene un dispositivo de seguimiento para cada evento de su vida, ¿no? Y por último, continuó Ollivander con reverencia, levantando la última caja, la escama del dragón oriental. Un amigo mío de Oriente me la envió hace años. Dijo que el dragón la desprendió voluntariamente. Una escama invertida, sacada de su pecho hace 11 años. Escribió que el dueño destinado a esta varita tendría un corazón para el mundo, ideales inquebrantables, pero una naturaleza demasiado rígida, necesitada de protección. Ollivander terminó y observó a Darren expectante. Darren tomó la varita de escamas de dragón. En el momento en que sus dedos rozaron la suave madera de ciprés, un rugido brillante partió el aire. Un dragón colosal, translúcido y luminoso, surgió de la punta de la varita y su cuerpo se curvó a través de las vigas del techo. Sus ojos dorados se fijaron en los de Darren durante un largo y silencioso latido, luego asintió una vez y se desvaneció en una niebla brillante. A Ollivander se le aflojó la mandíbula. La barba de Merlín, el mismísimo dragón del este. No se parece en nada a la bola de fuego china, realmente extraordinario. Darren, mientras tanto, estaba enamorado. 10 pulgadas y 1/3. Ciprés. Núcleo de dragón a escala inversa. Elegante. Salvaje. Heroico. Guapo, susurró con reverencia, acariciando la madera pulida como un tesoro preciado.
¡Qué guapo! Ah, sí, dijo Ollivander de repente, interrumpiendo el momento. Mi amigo también dejó un mensaje del dragón. Darren levantó la vista, curioso. ¿Un mensaje? Sí. Dijo que debería transmitirle sus palabras a quien compre esta varita. Ollivander se inclinó solemnemente. Cómpralo. Darren parpadeó. ¿Qué? Cómpralo, repitió Ollivander, ahora con alegría. 10.000 galeones. Por un instante, Darren juró que su alma lo había abandonado. Le flaquearon las rodillas y apenas pudo evitar desplomarse sobre Paggie. 10.000. Graznó. ¿Lo forjó el dragón con oro macizo? Lo recordaba claramente. La varita de Arya había costado 7 galeones. 7. Podría comprar una sastrería entera por 10.000. Ollivander levantó rápidamente un pergamino. Ah, no me culpes, niña. El precio lo fijó el propio dragón. ¿Ves? La carta de mi amiga. Darren entrecerró los ojos al leer el pergamino. Elegantes caracteres orientales se entrelazaban en la página, llenos de poesía sobre el karma y el destino. Hasta que dio la pequeña línea en la parte inferior. Se requiere pago. No se realizan reembolsos. Darren suspiró y miró fijamente al techo. Por supuesto, murmuró con amargura. Incluso la reencarnación conlleva gastos. Capítulo 23, una varita que vale 10.000 galeones. Ollivander no había mentido. La varita realmente costó 10.000 galeones. La mitad de esa suma sería para él, y la otra mitad, según afirmó, sería enviada al este, a quien quiera que hubiera proporcionado la escama inversa del dragón. Para su crédito, el viejo fabricante de varitas casi parecía culpable. Incluso sugirió, con bastante seriedad, que Darren eligiera una varita más barata. Darren suspiró profundamente. Quería dejarlo. Pero cada vez que imaginaba a ese magnífico dragón, el orgullo le punzaba el pecho. Bien. Si esta varita no vale la pena, cazaré a ese dragón yo mismo algún día y exigiré un reembolso. Paggie, dijo con tristeza, paga al hombre. La elfa doméstica ni siquiera pestañeó. Una vez había seguido al maestro James en sus compras, que costaban 10.000 galeones al día. Y eso era solo por palos de escoba hechos a medida y túnicas de gala poco prácticas. En comparación con eso, los hábitos de gasto de su joven amo eran francamente santos. Aún así, mientras contaban 9.999 galeones y 493 knuts, decidió que era hora de volver a poner ganar dinero en su lista de cosas por hacer. Cuando la última moneda sonó en la caja de Ollivander, el fabricante de varitas se aclaró la garganta. Oh, hay una cosa más que el dragón me pidió que te diera. Sacó un libro delgado y maltratado. Viaje al oeste. Darren parpadeó. ¿Un libro? Eso dijo mi amigo, respondió Ollivander encogiéndose de hombros. Lo estudié yo mismo. Al parecer, una antigua novela oriental. Nunca le entendí. Probablemente fue una especie de timo poético para que el comprador creyera que los 10.000 galeones valían la pena. Su sonrisa era inconfundiblemente presuntuosa. El ojo de Darren se crispó. Por favor. Como si un occidental pudiera comprender la profundidad de la literatura china. Unos minutos más tarde, Darren salió tambaleándose de la tienda, agarrando su varita de 10.000 galeones y con aspecto de haber sido asaltado por el destino. Detrás de él, Ollivander ya estaba en su escritorio, garabateando 2 letras. Uno de ellos fue enviado al este, con una elegante bolsa que contenía 5.000 galeones. El otro voló directamente hacia Hogwarts. Hogwarts, despacho del director. Un búho entró volando por la ventana abierta y dejó caer un sobresellado sobre el escritorio de Dumbledore. El viejo mago se ajustó las gafas de media luna y las abrió con entusiasmo. Querido Albus, como habrás adivinado, tu chico armó un buen revuelo. Todas las varitas de mi tienda reaccionaron ante él, todas. Incluso las que estaban vinculadas a antiguos dueños bastante desagradables. No puedo decir si eso es bueno o malo, dejaré que seas tú el juez. Para mi sorpresa, ignoró todas las varitas oscuras y se inclinó hacia las que simbolizaban la pureza y la bondad. Quizás se está forjando una imagen pública positiva. Ja. ¿Quién renunciaría al poder por el bien de la humanidad? Ni siquiera tú lo harías. Ah, perdóname, viejo amigo, estoy despotricando. En resumen, este niño me costará casi 100.000 galeones a la larga. Mi pobre corazón apenas lo soporta. Y sí, compró esa varita de escamas de dragón, la que te enseñé una vez, por 10.000 galeones. No vale ni la 10ª parte. Y aún así, la varita lo eligió. Suyo, en la ruina financiera, Garrick Ollivander Dumbledore rió suavemente, dejó la carta y comenzó a escribir su respuesta con trazos lentos y mesurados. Cuando terminó, lo ató a la pata de un búho y lo envió al cielo vespertino.
Albus, ¿le pasa algo a ese niño? La pregunta surgió de un retrato sobre el escritorio. Dilys Derwent, la exdirectora y famosa curandera. Dumbledore levantó la vista, sonriendo levemente. No, Dilys. Darren está perfectamente bien. Simplemente no quiero que se sepa lo que pasó en Ollivanders. Golpeó el escritorio pensativo. Que yo sepa, ni siquiera Merlin hizo resonar todas las varitas. Lo dijo a la ligera, pero Dilys captó el peso detrás de sus palabras. Rarity significaba peligro. Si la gente se enteraba, Darren se convertiría en un objetivo. Entonces enciérrenlo antes de que lo haga cualquier otro. Ladró otro retrato. Dilys se giró. Phineas Nigellus Black, eres imposible. El chico no ha hecho nada malo. Phineas resopló. Malo no, nunca me gustaron los niños problemáticos. En mi época, cualquiera que rompiera las reglas pasaba una noche colgado boca abajo en el sótano negro. Esos dos gemelos Gryffindor correteando ahora, ya los habría expulsado. Dumbledore sonrió pacientemente. Gracias por el consejo, Phineas, dijo, su forma educada de decir que, por favor, dejara de hablar. Se volvió hacia su escritorio, con expresión pensativa una vez más. Ollivander es un viejo amigo, pero le encanta cotillear. Quizás necesite visitarlo pronto. Detrás de sus gafas, sus ojos azules brillaban. Un dragón oriental, una varita, y viaje al oeste. ¿Podría ser realmente una coincidencia? Y había otra pregunta que lo atormentaba. Había esperado que Darren eligiera la varita de ciprés con el núcleo de pluma de Fénix, la que Dumbledore le había enviado, creyendo que le vendría bien al niño como le había venido bien a su padrino, Remus Lupin. En cambio, Darren había elegido al dragón. ¿Cómo podría el dragón del este ser mejor que su Fénix? Este niño tomó la decisión equivocada. Capítulo 24, la varita, el Fénix y el arrepentimiento de los 10.000 galeones. Darren, por supuesto, no tenía idea de que Dumbledore estaba en algún lugar suspirando por su elección incorrecta de varita. ¿Equivocado? Si lo hubiera sabido, se habría reído a carcajadas. Por favor, ¿cómo podría un poderoso dragón oriental perder ante un pavo calvo y medio desplumado? Cuanto más sostenía la varita de escamas invertidas del dragón, más le gustaba. De color marrón claro, suave al tacto, latía con una fuerza contenida. Ollivander definitivamente le había restado importancia. La afirmación del anciano, que la varita pertenecía a alguien demasiado rígido y fácil de romper, no le cuadraba en absoluto. Darren no era un santo abnegado con el corazón del mundo. Tenía que haber algo más detrás de esta varita, tal vez escondido en ese libro, Viaje al Oeste. De todos modos, estaba ansioso por volver y probar sus nuevos juguetes. Paggie, dijo de repente, mándame a casa. Acabo de acordarme de los pasteles. Si no los comemos pronto, se echarán a perder. Podemos comprar el resto mañana. Buen amo, qué amable eres. Paggie sollozó, conmovida como siempre. Darren aceptó humildemente el cumplido y dejó que el elfo lo apareciera nuevamente. Un baño caliente, una cama suave de Gryffindor y una montaña de pasteles después, Darren por fin encontró paz. Mientras Paggie repartía los pasteles, empezó a hacer balance de su reciente botín. Primero, el huevo de Fénix. Lo recogió, entrecerrando los ojos. ¿Cómo se incubaba exactamente un Fénix? ¿Rompiendo el caparazón? ¿Arrojándolo al fuego? Los Fénix no le temían a las llamas, ¿verdad? Antes de que pudiera hacer algo estúpido, el sistema intervino. Dim. La sangre del anfitrión puede hacer eclosionar el huevo del Fénix. ¿Ah, sí? Y yo a punto de comérmelo, murmuró Darren. Se pinchó el dedo y dejó que una gota de sangre cayera sobre la concha. Grieta. El huevo se abrió y una criatura pequeña y completamente calva salió arrastrándose. Pío, Darren lo miró fijamente. ¿Era realmente un Fénix? Parecía más bien un pavo enfermo. Consideró por un momento llevarlo a la cocina para preparar sopa. El polluelo, ajeno a todo, se frotó contra su mano cariñosamente y luego empujó hacia él su cáscara rota, como si se la ofreciera. Darren dudó, luego con curiosidad arrancó un trozo y se lo metió en la boca. Crujiente. Dulce. Delicioso. Como chocolate mezclado con galletas. Inmediatamente agarró otro. El pequeño Fénix se quedó paralizado, horrorizado. Su mano se estaba comiendo su caparazón. Sus nutrientes. Con un gorjeo de pánico, recogió el resto y se tragó los trozos enteros, mirándolo con indignación. Darren sonrió descaradamente. ¿Tienes más? Podría comer eso todo el día. Pío. El Fénix se picoteó el dedo en señal de protesta. Eso es por mí, bicho raro. Está bien, rió Darren. Entendía lo que significaba.
Lo necesitas más que yo. Hizo una pausa, observando a la pequeña criatura. ¿Entonces eres una niña? ¿Qué tal, Carol? ¿Para la felicidad? Espero que tú también lo seas siempre. Dean. Valor del Santo Padre más 50. Espera, ¿qué? ¿Ahora puedo ganar puntos por ponerles nombre a las mascotas? Darren rió entre dientes, entre divertido y resignado. Cuando Carol finalmente se quedó dormida, Darren recurrió a la varita de escamas invertidas del dragón. Viaje al oeste, dragones, palos, tenía que haber una conexión. Bastón Rui aro dorado, Rui, murmuró, apuntando con la varita. Como desees, aparece ante mí, espíritu del bastón. No pasó nada. Se rascó la cabeza. Cierto. Todavía en la calabaza del dormitorio. Entonces el sistema volvió a sonar. Dean. Felicidades, anfitrión. Varita Rui activada. Puede transformarse en cualquier madera de varita o cambiar su núcleo a voluntad. Tras adquirir transformación de nivel maestro, la varita puede transformarse en formas vivas. Darren parpadeó. Espera. ¿Qué? ¿Quieres decir que mi varita es el sistema? Dean. Felicidades, anfitrión. Se ha descubierto un huevo de Pascua oculto. Panel de personajes desbloqueado. Gimió. La próxima vez, sistema, dame el premio en lugar de obligarme a comprarlo por 10.000 galeones. Pero el sistema lo ignoró, como siempre. Panel de personajes nombre. Darren Potter. Puntos de talento. 0. Talento de pociones. 6. Talento de magia oscura. 9. Talento de transformación. 4. Talento de adivinación. 2. Talento de hechizo. 5. Afinidad animal. 3. Afinidad de la planta. 4 objetos. Varita Rui, escama invertida de dragón, villancico fénix habilidades. Oclumancia, habilidad de robo de Mundungus, memoria perfecta, silencio controlado, obscurus, título. Una varita que no se puede perder valor del Santo Padre. 740, nota del autor. Sí, sé que algunos lectores odian los paneles de estadísticas, pero necesitaba ordenar lo que Darren ha recopilado hasta ahora. Incluso yo empiezo a perder la cuenta a veces. No se preocupen, esto solo aparecerá ocasionalmente. Capítulo 25, ordenando los miedos y la fama silenciosa, chico. Eso fue todo lo que Darren pudo pensar mientras miraba sus estadísticas. Su talento de magia oscura era de 9 puntos. Estaba acabado. Completamente acabado. Ya podía imaginar la reacción del sombrero seleccionador en el banquete de bienvenida. Dumbledore estaría sentado allí, sonriendo amablemente desde la silla del director, mientras le colocaban el sombrero a Darren. Luego hacía una pausa, tarareaba pensativamente y anunciaba. Sí, un caso complicado en verdad, pero como gran sombrero seleccionador, debo decir, Academia Azkaban. Bien, quizás era una exageración, pero pensarlo aún le revolvía el estómago. Todos sabían que los magos oscuros nacían con una poderosa afinidad por las artes oscuras. Quienes carecían de ese talento ni siquiera podían comprenderlo, por mucho que lo intentaran. Por un momento, el pánico lo agarró, hasta que Darren recordó que el sombrero seleccionador no podía ver talentos, solo pensamientos. Perfecto. Aún podía actuar como el perfecto y santo Padre. Dejó escapar un largo suspiro de alivio. ¿Sistema, se pueden aumentar estos talentos? Preguntó de repente. Ahora que lo observaba con atención, sus otros talentos eran vergonzosamente bajos. Su talento en pociones era 6, y todo lo demás estaba por debajo de 5. Dean. Los talentos del anfitrión se pueden aumentar con puntos de padre. 100 puntos de padre equivalen a un punto de talento. Valor máximo. 100. ¿Qué? La boca de Darren se abrió. Había asumido que el talento se limitaba a 10 puntos, no a 100. Dean. El talento mágico también puede aumentar de forma natural mediante el estudio serio, la lectura o la práctica. Dean. El talento de todos los nuevos estudiantes está por debajo de 10 puntos. No se preocupe, anfitrión. Tranquilo. Murmuró. Estás bromeando. ¿Me queda mucho camino por recorrer? Se preguntó cuánto talento tendría Dumbledore y qué tan rápido crecía. ¿Tendría el director alguna ventaja oculta? Aún así, Darren decidió usar lo que tenía. Actualmente tenía 740 puntos paternales, fruto de 2 largos y agotadores días de buenas obras. Sistema, convierte 700 puntos de padre en puntos de talento. Dean. Conversión exitosa. Conservaría los 7 puntos de talento por ahora. Sería mejor asignarlos estratégicamente una vez que comenzaran las clases. Dirigió su atención a su varita.
La varita Rui, su orgullosa inversión de 10.000 galeones. Podría transformarse en la madera de cualquier otra varita. Espino para pociones, castaño para herbología, abedul para fabricar varitas, saúco o acebo para obtener poder puro. Incluso podría convertirlo en abeto para tener buena suerte. La forma se mantuvo igual, pero la naturaleza cambió. Darren no pudo evitar sonreír. Vale cada galeón. Después de jugar un rato con la varita, llamó a Paugie. Paugie, dijo casualmente, ¿qué pensaron los profesores de los pasteles? Los ojos de Paugie se iluminaron. Estuvieron maravillosos, amo. Todos los elogiaron. Incluso el profesor Snape, que nunca come dulces, asintió levemente. Solo el profesor Dumbledore fue extraño. Se quedó mirando el pastel un buen rato, dijo algo sobre presagios de mala suerte y tiró un pequeño trozo. Paugie negó con la cabeza, incrédula. A veces no entiendo al señor Dumbledore. ¿Cómo pudo desperdiciar algo que el pequeño maestro trajo él mismo? Darren sonrió levemente. No te preocupes, Paugie. Esas pequeñas cosas no importan. Solo quería hacer algo bueno por todos. Especialmente por ti. Has sido increíble. Din. Valor paterno más 100. Paugie juntó las manos. Ah, el gran y amable amo Darren. Paugie nunca había conocido a un mago tan bueno. Incluso les hablé de ti a todos en Hogwarts, y todos estaban llorando. ¿Qué hiciste? Darren se quedó paralizado y su rostro quedó en blanco. ¿Se lo dijiste a todo el mundo? Un momento, eso no podía ser bueno. Si la gente empezara a indagar en su pasado, encontrarían lagunas por todas partes. Peor aún, podría hacerlo parecer alguien a quien le gustaba llamar la atención, y eso era lo opuesto a la imagen de santo humilde que se estaba construyendo. Estaba a punto de preguntar qué había dicho exactamente cuando Paugie continuó emocionada. El pequeño maestro Darren le acaba de decir a Paugie que descanse. Eres muy amable. Pero en el camino, me encontré con unos profesores. Me preguntaron sobre tu vida antes de Hogwarts. Así que fui al orfanato, pregunté y les conté lo que aprendí. Estaban llorando, amo. Dijeron que habías sufrido mucho y que debía cuidarte bien. Darren parpadeó y se quedó sin palabras. ¿Los profesores estaban cotilleando? ¿En Hogwarts? Aún así, no podía negarlo. Ayudaba a su imagen. De acuerdo, dijo al fin. Pero de ahora en adelante, Paugie, no hables más de eso. Si alguien pregunta, di que estaba bien y que no quiero molestar a nadie con mi pasado. ¿Entendido? Din. Valor paterno más 100. Paugie sollozó. Sí, amo. Siempre piensas en los demás, pero nunca en ti mismo. ¿Cómo pudo alguien tan amable como tú perderse al nacer? Darren simplemente suspiró, medio exasperado, medio divertido. A este ritmo, su reputación de santo padre podría extenderse más rápido que cualquier hechizo en Hogwarts. Capítulo 26, la luz del padre brilla en el callejón Diagon. Después de enviar a Paugie lejos por la noche, el pequeño cuerpo de Darren finalmente sucumbió al sueño. En el momento en que se dio la vuelta, se quedó dormido profundamente. Cuando se despertó, la luz del sol ya se derramaba cálidamente por la habitación. Después de lavar los platos, Paugie le trajo un tazón de gachas de cereales y 2 rebanadas de pastel de almíbar. Aparentemente creyendo que Darren era goloso, agregó una cantidad impresionante de azúcar. Darren se quedó mirando las gachas por un momento. A este ritmo, estaba seguro de que desarrollaría diabetes antes de los 12 años. Pequeño maestro Darren, ¿vamos al callejón Diagon hoy? Ir. Por supuesto que iba. De todas formas necesitaba completar algunas tareas temporales del sistema. Después de terminar el desayuno, se dio una palmadita en el estómago en señal de satisfacción y asintió con la cabeza hacia Paugie. Ella sonrió cálidamente y le tomó la mano. Un suave crujido de aparición, y aparecieron en el bullicioso callejón Diagon. Cuanto más se acercaba el inicio del curso, más concurrido estaba el callejón. Los estudiantes corrían a todas partes, sus padres los llamaban, con los brazos llenos de libros y túnicas. Mientras Darren se abría paso entre la multitud, vio a una bruja anciana regañando a un niño regordete con gafas redondas. Neville, ¿cuántas veces te he dicho que tengas todo bajo control? ¿Cómo vamos a comprar provisiones si vuelves a perder tus galeones? Lo siento, abuela, lo olvidé, honestamente. Darren observó a la pareja con leve curiosidad. Neville Longbottom. El chico que casi fue el elegido. Aún así, como el sistema no le envió ninguna tarea, decidió no interferir. En lugar de eso, continuó hacia Flourish y Blots, la librería de magia situada entre las túnicas para todas las ocasiones de Madame Malkin y una tienda de plumas. La tienda estaba repleta de libros desde el suelo hasta el techo.
Algunos apilados, otros flotando y otros compitiendo entre sí por espacio en los estantes. Algunos incluso le gritaron cuando pasó demasiado cerca. Darren estaba mirando fascinado un libro cubierto de runas cambiantes cuando un grito de sorpresa lo hizo girarse. ¡Ah! Una niña había caído al suelo, frunciendo el ceño y mirando a un niño de pelo rubio pálido y ojos grises y penetrantes. Malfoy. ¿Cómo te atreves? Malfoy. Darren recordó inmediatamente a Draco Malfoy, heredero de la familia Malfoy, el mismo que un día se convertiría en el archirrival de Harry. Curioso, Darren decidió no intervenir todavía. No todos los días se veía a un Malfoy armar jaleo en público. Draco sonrió con suficiencia. ¡Ay, Betsy Greengrass! Eso te pasa por rechazarme en el baile. Considéralo una venganza. ¿Hierba verde? Ese apellido me resultaba familiar. Una de las sagradas 28 familias de sangre pura, igual que los Malfoy. Si recordaba correctamente, Draco finalmente se casó con una chica Greengrass, aunque su nombre definitivamente no era Betsy. Entonces este mocoso Malfoy ya había empezado a guardar rencor. Típico. Arrogante, mezquino, malcriado y, al parecer, tan dramático como siempre. Estoy harta de ti. Espetó Betsy, mirando fijamente a Draco. Como actual presidenta del Consejo Estudiantil de Slytherin, no tenía paciencia con un niño que apenas tenía la edad suficiente para asistir a Hogwarts. Cuando Draco se acercó a ella en un evento social y le exigió bailar, ella se negó cortésmente, explicando que no bailaba con niños. Al parecer lo tomó como un insulto personal. Ahora, había llegado tan lejos como para hacerla tropezar en público. Humillada, Betsy apretó los puños. Estás acabado, Malfoy. ¿Crees que puedes avergonzarme delante de todos? Me aseguraré de que te arrepientas cuando estés en Slytherin. Draco se burló y la agarró del dobladillo de su túnica. ¿Crees que puedes alejarte de mí? Pídeme disculpas ahora mismo y admite que la familia Greengrass está por debajo de los Malfoy. ¿Qué? Betsy se quedó paralizada, furiosa. Los Greengrass eran igual de nobles, y mucho más numerosos, que los Malfoy. ¿Cómo se atrevía a afirmar que eran inferiores? Dean. El sistema ha detectado una situación propicia para la intervención del Santo Padre. Tarea temporal iniciada. Acércate a Malfoy, frunce el ceño ligeramente y dile. Deberías disculparte. Esta joven no ha hecho nada malo, y nadie nace inferior a otro. Si alguien aquí es inferior, es solo por carácter. Recompensa de la misión. Favorabilidad más 50 con Cassandra Warley. ¿Aceptas? ¿Cassandra Warley? Darren frunció el ceño. Ese nombre, era un personaje de un juego de magia al que había jugado antes de cruzar a este mundo. Una chica de Slytherin con cabello dorado y un lunar debajo del ojo. Entonces ella también existió aquí. Por otra parte, él estaba aquí. Todo era posible. Él aceptó la misión. Misión aceptada. Originalmente, Darren no tenía intención de involucrarse en la disputa entre dos familias de sangre pura. Eran el tipo de personas que medían el valor por el linaje y el estatus, no por la amabilidad. Incluso si él interviniera para ayudar a la niña, es posible que ella no lo apreciara. Pero el sistema había hablado. Además, incluso si no hubiera recompensa, no podía simplemente ver a un chico arrogante humillar a una chica a plena luz del día. La luz del Santo Padre debe brillar sobre todos, incluso sobre los niños mimados de las casas nobles. Nota del autor. Originalmente había planeado saltear estos capítulos previos a Hogwarts ya que son más lentos, pero decidí mantenerlos para construir una base más sólida. Betsy Greengrass y Cassandra Warley le dan a Darren razones más sólidas para estar conectado con Slytherin, algo que la participación de Snape por sí sola no justifica por completo. Con estos dos personajes, su futuro en Slytherin tendrá mucho más sentido. Capítulo 27, la igualdad de sangre. Darren observó a los dos herederos de sangre pura mirándose fijamente desde el otro lado de la calle, su expresión se endureció lentamente. Ya era suficiente. Dio un paso adelante, su pequeña figura abriéndose paso entre la multitud hasta situarse entre ellos. Frunciendo el ceño, dijo con firmeza. Deberías disculparte con esta señora. No puedes derribar a alguien solo porque se negó a bailar contigo. Tampoco deberías humillarla a ella ni a su familia por algo tan trivial. Todos nacemos iguales. La sangre no te hace noble. El carácter sí. Por un instante, todo el callejón pareció quedarse en silencio. Dean. Felicidades, anfitrión. Más 50 de favorabilidad de Cassandra Warley. Recompensa. Más 2 de talento de pociones. La ventana del sistema de Darren se iluminó y él sonrió para sus adentros. 8 puntos ahora en el talento de pociones.
Según el sistema, 10 puntos te convertían en un prodigio único en el siglo. A los 8 años, era al menos un mini genio. Por supuesto, su talento para las artes oscuras ya era extraordinario. Había nacido con 9 puntos. Y en cuanto a ese bono de 50 favorabilidad de Cassandra Warley, bueno, eso tampoco estuvo mal. Cassandra, la Cassandra de aquel antiguo juego de magia, estaba deslumbrante en él. Cabello rubio, ojos color esmeralda y un pequeño lunar debajo de un ojo. Los rumores entre los fans incluso la habían llamado la hija de Dea, una teoría que a Darren le pareció hilarante. Pero no se podía negar su encanto. Hermosa, orgullosa, de lengua afilada, intrépida. El tipo de chica que insultaba a todos en la cara y luego se quedaba en silencio frente a ellos cuando llegaba el peligro. La mitad del fandom la amaba. La otra mitad la odiaba. De cualquier manera, ella tenía presencia. Darren sonrió levemente. Si ella realmente existía en este mundo, esperaba conocerla pronto. Mientras tanto, Betsy Greengrass frunció el ceño ligeramente mientras miraba al chico que acababa de hablar. Como dama de sangre pura de alta cuna, y reinante reina serpiente de Slytherin, Betsy había soportado la atención interminable de los estudiantes varones. Allá donde quiera que iba, los chicos encontraban excusas para aparecer en su camino, para inclinarse, para adularla, para batirse en duelo en su nombre. Incluso el comportamiento reciente de Draco Malfoy fue solo otra forma de ello. Despreciaba ese tipo de búsqueda superficial, pero no podía decirlo en voz alta. Hacerlo la haría parecer arrogante. Así que ella simplemente respondió con fría indiferencia. Y cuando alguien cruzaba la línea, ella sacaba su varita sin dudarlo. Su reputación ya se había extendido por todo Hogwarts. Nadie se tomaba a la ligera a la heredera de Greengrass. Al menos eso era lo que ella creía, hasta que se encontró acosada por un mocoso de antes de Hogwarts como Malfoy. Ella sabía que la arrogancia del muchacho provenía del mimo, no del poder. Él solo quería alardear de haberla invitado a ella, la flor señora suprema de Slytherin, a bailar. Cuando ella se negó, él hizo un berrinche. Aún así, ella no le tenía miedo, solo estaba molesta. Hasta que se atrevió a insultar su apellido. Eso no lo podía ignorar. Aún así, no tenía intención de hechizarlo aquí en el callejón Diagon. Ella trataría con él en la escuela, en la propia sala común de Slytherin. Que aprenda que no todas las muchachas de sangre pura son otras Crabbe o Goyle. Pero antes de que pudiera irse, un niño pequeño apareció y le dio un sermón sobre la igualdad, entre todas las cosas. ¿Igualdad? Pensó irritada. ¿Acaso entiende lo que dice? Los de sangre pura eran superiores. Sus familias poseían generaciones de herencia mágica, riqueza y habilidad. Eso fue simplemente un hecho. Este muchacho, este niño, era ingenuo. Sus labios se curvaron con desdén. Si cree que puede impresionarme con esas palabras, está muy equivocado. Betsy Greengrass no era una sentimental. Era el orgullo de Slytherin. Y a juzgar por su extraña vestimenta y su postura insegura, este pequeño héroe ni siquiera provenía de una familia de magos. Un hijo de mugles, quizás. O mestizo en el mejor de los casos. Ese pensamiento hizo que su irritación aumentara. Si no hubiera perdido el tiempo discutiendo con Malfoy, no habría atraído a este cachorro en absoluto. Estaba a punto de ponerlo en su lugar cuando Malfoy habló de nuevo, su voz destilando veneno. Creo que Hogwarts está perdiendo sus estándares, dijo Draco con desdén. Cada año admite a más hijos de mugles asquerosos como tú. Miró a Darren de arriba abajo con disgusto. La verdad es que probablemente todavía llevas ropa mugle debajo de la túnica. Hueles a eso. Luego, con una sonrisa altiva, añadió. La sangre pura siempre será superior a la sangre sucia. La multitud jadeó suavemente. Darren parpadeó y sus pensamientos volvieron a la realidad. ¿Este niño hablaba en serio? Él puso los ojos en blanco. La igualdad de vida era una cosa, pero algunos magos realmente necesitaban lecciones de historia. Después de todo, el señor oscuro más temido de todos los tiempos, Voldemort, había sido mestizo. Su padre era un mugle. Entonces, según la lógica de Draco, los sangre pura habían pasado años inclinándose ante un hombre que, en sus propias palabras, era un sangre sucia. Darren casi se rió a carcajadas. Estos sangre pura realmente habían sido tomados como tontos. Capítulo 28, la prueba de igualdad. Él podía creer en la igualdad, pero en ese momento Darren todavía era solo un niño común y corriente. Alguien que aún no había puesto un pie en Hogwarts. No comprendió realmente el peso de sus propias palabras. El sistema permaneció en silencio y esta vez no ofreció ninguna misión temporal. Parecía que tendría que encargarse de esto él mismo. Entonces, en lugar de dar marcha atrás, sonrió con calma y dio un paso adelante, quedándose cara a cara con Draco Malfoy.
Claro que la vida es igual, dijo Darren con serenidad. Un mago nacido de mugles a tu lado es tan pequeño como una hormiga ante los verdaderamente poderosos. Pero dime, si tuvieras que aplastar una hormiga, ¿te detendrías a preguntar de qué familia proviene? Si no puedes demostrar que mi vida vale menos que la tuya, ¿no es tu arrogancia bastante ridícula? Dim. Puntos padre más 80. Dim. Puntos padre más 50. Dim. Puntos de padre más 70. Dim. Puntos padre más 20. Timbre, Darren parpadeó confundido. ¿Tantas notificaciones? Casi jadeó en voz alta. Espera, ¿qué? Normalmente, solo ganaba puntos padre por ayudar a la gente. ¿Cómo los conseguía ahora, simplemente respondiéndole a Malfoy? Ah, no fue Draco, fue la multitud. Había muchos mestizos e hijos de mugles observando. Probablemente pensaron que los estaba defendiendo. No es de extrañar que los números siguieran aumentando. Por un momento, Darren estuvo tentado de seguir regañando a Malfoy solo para ver cuánto más podía ganar. Pero luego se detuvo. Eso arruinaría su imagen de Santo Padre. Si fuera demasiado lejos, podría parecer que estaba acosando a un niño. Y eso definitivamente arruinaría el ambiente. Así que, en lugar de eso, simplemente sonrió serenamente, esperando que Malfoy respondiera. Eso sería aún mejor. Más diálogo significaría más oportunidades de ganar puntos padre. Miró a Draco expectante. Vamos, hurón arrogante. Di algo estúpido. Darren permaneció de pie en silencio, con las manos a los costados y una expresión serena pero ligeramente reprochadora, como un profesor regañando a un estudiante irreflexivo. Los espectadores casi podían sentir el contraste entre ellos. Uno orgulloso y mimado, el otro tranquilo y seguro de sí mismo. Incluso Betsy Greengrass, que momentos antes se había mostrado irritada, se encontró mirándolo de manera diferente. Ella había asumido que Darren era simplemente otro bocazas que decía tonterías idealistas sobre la igualdad. Todo el mundo decía esas cosas, pero cuando la presión aumentaba, pocos podían defenderla. Las familias de sangre pura no eran todas como los Malfoy. Valoraban el poder, la inteligencia y la tradición de sangre, cierto. Pero también respetaban la fuerza de voluntad. En Slytherin, nadie creía en la amabilidad. Creían en los resultados. Sin embargo, las palabras de este pequeño niño tocaron un nervio. Darren tenía razón. Ante el verdadero poder, incluso los más puros de los sangre pura eran tan insignificantes como cualquier otro. Betsy recordó ese día, hace más de una década, cuando solo tenía 5 años. Ella lo había visto entonces. Al Señor Oscuro. Él mató sin dudarlo. Linaje, estatus, nombre, nada de eso importaba. Frente a Voldemort todos eran iguales. Ese recuerdo ha moldeado su ambición desde entonces. Si la sangre no importara antes que el verdadero poder, entonces ella misma se convertiría en ese poder. Sus ojos dorados se iluminaron, agudos por la comprensión. Entonces, inesperadamente, sonrió. Ella dio un paso adelante, tendiéndole una mano delgada a Darren, con la barbilla inclinada con orgullo. Me llamo Betsy Greengrass, dijo. Es un placer conocerte. Los Slytherin respetaban la fuerza, y este chico la tenía. Darren, que se sentía decepcionado porque Malfoy no tenía respuesta, se congeló por un segundo por la sorpresa. Entonces, por dentro, casi se echó a reír. ¿Otra oportunidad? ¿Ya? Inclinó la cabeza, fingiendo confusión. Pero en lugar de estrecharle la mano, suspiró suavemente y dio un pequeño paso atrás. Señorita, dijo en tono de disculpa, me temo que no puedo corresponderle el sentimiento. Tú, como este caballero, eres de sangre pura. Yo no, lo lamento. Su tono era cortés, pero sus ojos estaban llenos de un silencioso arrepentimiento. Realmente parecía arrepentido de no poder aceptar su amistad. Luego, casi con nostalgia, murmuró. Después de todo, si toda la vida es igual, entonces tal vez no deberíamos dividir a la gente por la sangre en absoluto. Dim. Puntos padre más 50. Dim. Puntos de padre más 70. Dim. Puntos padre más 20. Dim. Puntos padre más 30. Timbre, Darren casi se rió a carcajadas. Esto fue una locura. Los puntos padre llegaban más rápido que nunca. Casi 1000 en total solo en ese breve intercambio. Añade eso a lo que había ganado de Puggy la noche anterior, y ahora tenía más de 1200 puntos padre en total. Él era rico. El único inconveniente. Al alejarse de Betsy de manera tan dramática, se había marchado demasiado pronto, y el flujo de puntos padre se había detenido. Suspiró con pesar. Debería haberse quedado unos minutos más. Dim. Detectando una situación adecuada para un escenario del Santo Padre. Misión temporal generada. Bloquea a Betsy Greengrass con tu cuerpo.
Tras ser alcanzado por el hechizo, di torpemente. No te equivoques. Solo corrí un paso más lento. Recompensa. Una X billete de lotería Bloodline. ¿Aceptarás la misión? Darren se quedó congelado. Espera, ¿qué? No acababa de irse. ¿Cómo es que todavía existía una misión relacionada con Betsy? Se dio la vuelta justo a tiempo para ver a Betsy caminando hacia él, con la varita en la mano y su cabello dorado brillando como fuego bajo la luz del sol. Su expresión era ilegible, pero sus pasos eran firmes, como un duelista marchando hacia el campo de batalla. Oh, no, murmuró Darren en voz baja. Ella no vendrá a hechizarme, ¿verdad? El aura de peligro definitivamente estaba aumentando. Aún, aceptar. Capítulo 29, una deuda pagada en galeones. Betsy esperaba un apretón de manos. No esperaba un rechazo. Era hermosa, la famosa belleza de Slytherin, y aunque los rumores la calificaban de feroz, muchos chicos se desvivían por atraer su atención. Nadie la rechazó abiertamente. Nadie rechazó a la mayor de las señoritas Greengrass. Entonces, cuando Darren le dio la espalda, rechazó la mano que le ofrecía y la llamó sangre pura mientras se disculpaba porque no lo era. El orgullo superficial de Betsy se hizo añicos. Una sangre sucia la rechazó. ¿Cómo se atreve? Ella lo siguió, varita en mano, con la furia agudizando cada paso. Si no podía conquistarlo, lo pondría en su lugar. Un hechizo rápido con su varita de cerezo le daría una lección a este cachorro. La humillación pública funcionaba en ambos sentidos. Pero antes de que pudiera cerrar la distancia, Darren se detuvo y se giró para mirarla, con expresión oscura. «Quítate del camino». Espetó. Betsy se quedó paralizada. El tono insolente de una niña que acababa de insultar a su familia era insoportable. Apretó los puños y se preparó para irse, hasta que una figura encapuchada y vestida de negro surgió de entre la multitud y les lanzó un chorro verde de puro odio. Avada Kedavra. El silencio se transformó en pánico. La luz verde pasó zumbando junto a Darren y golpeó el espacio que acababa de dejar libre. Por un instante solo hubo movimiento. Betsy envolvió su brazo alrededor del cuerpo más cercano, levantando su varita sin pensar. Expelliarmus. Ladró. Dejar estupefacto. Petrifico totalus. Protegido. Los hechizos volaron como un coro violento. El atacante de túnica negra se desplomó bajo la embestida, derribado, aturdido, completamente golpeado, y luego se desplomó sobre los adoquines, inmóvil. Nadie se movió para ayudarlo mientras Betsy bajaba su varita y levantaba con cautela la capucha. Un hombre pálido y de rostro hundido los observaba fijamente, delgado como si el sol nunca lo hubiera tocado. No respondió cuando Betsy preguntó, ¿quién eres? El hombre no dijo nada. El rostro de Betsy se endureció. Volvió a levantar la varita y murmuró un último maleficio punzante, más para silenciar que para dañar. Darren observaba, con el pelo erizado por la adrenalina, agradecido y mortificado a partes iguales. Casi había sido él quien había sido alcanzado. Cuando el peligro se alejó, la mirada de Betsy se posó en él con algo parecido a la confusión, una emoción que no esperaba sentir. El chico, que acababa de rechazarla, había bloqueado de alguna manera una maldición asesina, ya fuera por casualidad, por el momento oportuno o por intervención deliberada. ¿Era especial? ¿O se trataba de una trampa? Darren sostuvo esa mirada y forzó una mueca. No te pongas sentimental, dijo en voz alta, actuando con la precisión perfecta. Solo corría, y resultó que iba un paso más lento, así que accidentalmente bloqueé la maldición por ti. Din. Misión completada. Felicidades, anfitrión. Recompensa. Un billete de lotería Bloodline. Aceptó la recompensa automáticamente y sintió el familiar sonido de la moneda del sistema. Bien, ya podía salir de allí. Se había olvidado de Paggy en Flourish y Bloods y necesitaba ir a buscarla antes de que se pusiera histérica por la preocupación. Mejor irse antes de que alguien hiciera preguntas incómodas. Betsy, sin embargo, no había terminado. Observó al cachorro alejarse y frunció el ceño para sus adentros. Qué estúpido correr despacio y, sin querer, interponerse en el camino de la maldición de un mortífago, si es que había sido así. Peor aún, había actuado como si fuera un accidente y luego intentó irse como si nada. Un pensamiento a regañadientes la asaltó. A pesar del insulto, a pesar de sus orígenes turbios, se había metido en una situación peligrosa. Si le contaba a la familia toda la verdad, que este niño insolente la había salvado, ¿qué pensarían? Su orgullo la hacía palidecer ante la idea de estar en deuda con un hijo de Muggles o un mestizo. Pero tenía que hacer algo para arreglar la situación, y cuidar las apariencias.
Sacó un pequeño bolso de un bolsillo oculto, una llave de Gringotts, y lo puso en las manos atónitas de Darren. La familia Greengrass no olvidará esto, dijo con frialdad. Hay 30.000 galeones en esta bóveda. Considérelo parte de lo que se le debe. Y no le cuente a nadie lo que pasó hoy. Intentó sonar fría y autoritaria, pero un ligero rubor la delató. Si no hubiera sido tan imprudente con el dinero antes, podría haber gastado una suma mucho mayor que esos míseros 30.000. ¡Qué desperdicio!, pensó con amargura. Una reina de Slytherin mostrando compasión por una niña, ¿qué diría la gente? Y me acompañas a San Mungo, añadió, con la voz llena de desdén, pero con un tono práctico a la vez. No sabes lo que pudo haber hecho esa maldición. No quiero que mueras y dejes a tus padres llorando. Vendrás y nos revisarán. Su mano se extendió, esta vez no en señal de amistad, sino con un propósito. Date prisa, espetó. Nos apareceré. ¿Sabes aparecerte? Toma mi mano. Si no sabes, te llevaré con un traslador o usaremos la red Flu. No te hagas el héroe. Darren se quedó boquiabierto. No esperaba la generosidad típica de la casa ni la oferta de aparecerse juntos. Sintió un nudo en la garganta de alivio, y un astuto plan para asegurarse de que Paggie no lo regañara hasta la muerte por abandonarla en la librería. Dio un paso al frente y tomó la llave de Gringotts, con la garganta seca. Dejó que Betsy le tomara la mano para la aparición. La multitud se abrió paso como el agua al moverse, y por segunda vez ese día, el callejón Diagon volvió a su bullicio, dejando tras sí un silencio de chismes y especulaciones. PD. El capítulo 27 está escrito incorrectamente, la recompensa a talento de transformación 2 puntos, cambió a la recompensa a talento de pociones 2 puntos, ha sido modificada, capítulo 30, el precio de salvar una vida, Darren no quería ir a San Mungo. Por desgracia, a la noble señorita Betsy Greengrass no le importó lo que él quería. Ignoró todas sus protestas, lo agarró del brazo y se apareció directamente al hospital mágico sin pensárselo 2 veces. Ni siquiera la palabra arrogante era suficiente para describirla. HMPH. No quiero verte caer muerto de repente, dijo con frialdad mientras lo empujaba hacia la entrada. Caos en San Mungo. La calle San Mungo era tan ruidosa como el callejón Diagon en un día festivo. Dondequiera que Darren miraba, los magos cojeaban, saltaban o flotaban en diversos estados de desastre. Un mago tenía astas que le brotaban de los hombros y le preguntó a un sanador si le costaría morir cortándoselas. Otro corría por el pasillo gritando: «Deténganme. Voy a morir de cansancio». Darren hizo una mueca. «Por la barba de Merlín», murmuró. «¿Qué clase de magia hace eso?». En ese mismo momento, el familiar ding del sistema sonó en su cabeza. Ding. El sistema Santo Padre ha detectado un evento moral cercano. Tarea temporal generada. Escuche a escondidas la conversación de la señora Longbottom con el sanador. Luego ve al mostrador de facturación del hospital y deposita en secreto los 30.000 galeones que te dio Betsy en la cuenta de la familia Longbottom. Di solo: soy una persona común y corriente. Por favor, no le digas a nadie cómo soy. Gracias. Recompensa. Linaje de Voldemort, fragmento. Perdido la noche en que torturó a Lily Potter. Darren casi se ahoga. El linaje de Voldemort. Espera, ¿qué noche que torturó a Lily? Dumbledore mencionó una vez que los mortífagos la capturaron, pero, ¿cómo se relacionaba eso con la pérdida de su linaje por parte de Voldemort? Su mente bullía. Algunas cosas estaban claramente por encima de su nivel salarial. ¿Aceptar la misión? Aceptar. Aceptó al instante. Aunque no lo comprendiera del todo, ¿quién podría dejar pasar algo así? Un nombre familiar. Al escudriñar el pasillo, Darren pronto vio a una pareja que le hizo encoger el estómago. Neville Longbottom y su abuela. La señora Augusta Longbottom parecía anciana y formidable, con el rostro enmarcado por arrugas y un ceño permanente. Estaba regañando a una sanadora en el mostrador. ¿La cuenta otra vez?, preguntó la sanadora con cansancio. Señora Longbottom, sé que sirvieron al mundo mágico, pero San Mungo no es una organización benéfica. Por favor, intente pagar pronto. Se alejó a toda prisa, dejando a la anciana temblando. Darren captó un breve sonido, un sollozo ahogado, antes de que ella se arreglara el sombrero y regresara a la sala como si nada hubiera pasado. Antes de que Darren pudiera acercarse, la aguda voz de Betsy cortó el aire. ¿Qué estás mirando? Muévete. Ella lo agarró de la manga y lo arrastró por el pasillo. Darren no dijo nada, pero la imagen se quedó grabada en su memoria. Incluso allí, los héroes se encontraban en apuros. No es de extrañar que la primera varita de Neville hubiera sido la de su padre.
La familia debió de haber estado sobreviviendo durante años. Aún así, no podía simplemente meter oro en su cuenta delante de Betsy. Pensaría que estaba fanfarroneando para llamar la atención. Y si había algo que Darren odiaba más que la hipocresía, era que lo vieran como un hipócrita. El examen aquí, anunció Betsy con orgullo, abriendo una puerta. Ya pedí cita. El señor Scott, mi primo, es uno de los mejores sanadores de San Mungo. Darren suspiró. Por supuesto que sí. En el interior, un joven vestido como un sanador sonreía radiante cuando entraron. Ah, noble señorita Greengrass. Siempre es un placer. Has crecido aún más. Ahórrame, interrumpió Betsy con frialdad. Él es el paciente. Sé serio, Scott. Scott parpadeó, luego sonrió torpemente y agitó su varita hacia Darren. Desnutrición leve, estrés leve, por lo demás sano. Sin daño residual de la maldición. Se volvió hacia Betsy. Para que un chico de tu edad sobreviva a un encuentro con Avada Kedavra, es una suerte increíble. Pero si quieres una lectura completa de su núcleo mágico, necesitaré su consentimiento. Betsy frunció el ceño. ¿Estás segura de que eso es todo? Scott se encogió de hombros. Conozco mi oficio. Pero si quieres comprobarlo, siempre puedes reservar un diagnóstico con daño por hechizos arriba. Betsy entrecerró los ojos. No le gustaba que le dijeran que algo podría estar fuera de su control. Aún así, asintió brevemente y le dio las gracias. Luego, sacó a Darren de vuelta al pasillo. Una advertencia, escucha, cachorro, dijo ella una vez que se alejaron. Como tu futura hermana, sigue mi consejo. Su tono se suavizó apenas un poco. No le cuentes a nadie lo que pasó hoy. Y menos lo de la maldición asesina. ¿Entendido? Ella lo miró fijamente. Harry Potter fue el único que sobrevivió a la Avada Kedavra, y todo el mundo mágico conoce su nombre. Tú no eres Harry Potter. Si se corre la voz de que sobreviviste, desaparecerás antes del amanecer. ¿Entiendes? Darren parpadeó. Por una vez, sonó casi preocupada. Betsy se enderezó, disimulando con una sonrisa burlona. Me encargaré de ese atacante cuando llegue a casa. Si alguien se entera, diré que lo maté antes de que pudiera soltar un hechizo. Tú, cállate. Su sonrisa se ensanchó con una malicia malvada. Si no, acabarás muerto de verdad, y eso me haría quedar mal. Así que no te atrevas a avergonzarme, cachorrito. Capítulo 31, el precio de la pureza, capítulo 31, el precio de la pureza. Darren asintió superficialmente, sin esperar realmente que la señorita Greengrass le ofreciera un consejo. Sus palabras fueron cortantes y presumidas, pero tuvo que admitir que seguían siendo por su propio bien, aunque no estuviera preocupado en absoluto. Al ver que parecía entender, Betsy pareció ligeramente aliviada, pero rápidamente lo disimuló con su arrogancia habitual. HMPH, es un fastidio hablar contigo, cachorrito molesto. No creas que podrás ganarte la amistad de la familia Greengrass tan fácilmente. Su tono destilaba desdén. Darren parpadeó, rascándose el pelo, confundido. Nunca le había dicho que quería ser su amigo. De hecho, ya había rechazado su oferta de plano. Esta chica era simplemente imposible. Aún así, decidió simplificarlo. De acuerdo, dijo Darren con seriedad. No me haré ilusiones sobre ganarme la amistad de la familia Greengrass. Él asintió con firmeza, como si estuviera haciendo un juramento. Betsy abrió la boca, lista para responder, pero se quedó sin palabras. Solo lo había dicho para que se disculpara, y sin embargo, este idiota accedió. Resoplando de frustración, se dio la vuelta y se marchó furiosa, murmurando entre dientes. Estúpido. ¡Qué estúpido! Señorita Greengrass, la llamó Darren, ¿puedo usar el baño antes de irnos de San Mungo? Su tono era cortés pero distante, lo que la irritó aún más. Aún así, no podía negarse. Bien, dijo con firmeza. Vete, cachorrito. Te espero afuera de San Mungo. No tardes mucho. Lo tengo. Respondió Darren alegremente. A él no le importaba en lo más mínimo su actitud. Solo la ayudaba por la misión del sistema, no porque quisiera ser su amigo. Que pensara lo que quisiera. En cuanto Betsy desapareció por el pasillo, Darren corrió hacia el mostrador de pagos. Un cartel sobre la ventana decía: monedas aceptadas. Galeones Cycles Knuts GBPUs de aceptamos transferencias de gringos. Préstamos disponibles. Una joven bruja estaba sentada detrás del mostrador, sonriendo amablemente cuando lo vio acercarse. Hola, cariño. ¿Buscas a alguien? No, señora, dijo Darren rápidamente. Estoy aquí para pagar el tratamiento de alguien.
Sacó una pequeña llave encantada. Esta es la llave de Gringotts de la señorita Betsy Greengrass. Por favor, transfiera los 30.000 galeones que contiene a la cuenta del señor y la señora Longbottom. La dependienta parpadeó, revisó el libro de cuentas y asintió. El señor. Y la señora Longbottom, sí, los encontraron. Lanzó la llave suavemente al aire, y ésta desapareció. Darren abrió mucho los ojos. Espera. Eso tenía 30.000 galeones. La bruja rió suavemente. Tranquila, querida. La llave la trae un ruiseñor. Llegará a Gringotts en segundos y retirará los fondos. Darren se quedó paralizado. ¿Un ruiseñor? ¿Te refieres a las criaturas que solo pueden ver quienes han visto la muerte? Ella asintió. Son mensajeros confiables. Se frotó las sienes. San Mungo era más extraño de lo que pensaba. Unos instantes después, una pequeña bolsa cayó de la nada y aterrizó limpiamente sobre el mostrador. Perfecto, dijo la bruja. Exactamente 30.000 galeones. Confirmado. Bien, asintió Darren. Por favor, abonarlo todo a la cuenta de los Longbottom. La bruja sonrió. Listo. Su saldo ahora es de 28.001 galeones. Estaban atrasados en los pagos. Si esto no hubiera llegado pronto, ni siquiera Dumbledore podría haberlos retenido aquí. Darren frunció el ceño. ¿Cuánto cuestan sus tratamientos al mes? Ojeó la historia clínica. Normalmente, unos 500 galeones. Recientemente, la señora Longbottom solicitó un nuevo plan de terapia. El costo mensual aumentó a unos 700. Esta donación debería durarles unos 3 años. Levantó la vista. ¿Quiere que le diga a la señora Longbottom quién hizo la donación? Darren sonrió y negó con la cabeza. No, gracias. Solo soy un niño normal. Por favor, no divulgues mi nombre ni mi cara. Se despidió y se marchó, mirando una vez más la sala de los Longbottom. 3 años. Ojalá el sistema le asignara otra tarea como esta antes. Din. Misión completada. Ejecución perfecta detectada. Recompensa desbloqueada. Linaje de Voldemort, fragmento. Bonificación. Talento de transformación +2. Linaje de Voldemort. Una rama corrupta del linaje de Slytherin. Al fusionarse, obtiene lengua Parcel y la mirada de Voldemort, efecto pasivo. Intimidación y legerdemancia menor. Recompensa integrada automáticamente. Darren se quedó paralizado. ¿Qué? El sistema se había vuelto loco. Harry tenía un fragmento del alma de Voldemort y Dumbledore casi se volvió loco al salvarlo. Si Darren de repente mostraba indicios de la ascendencia de Voldemort, Dumbledore probablemente se saltaría la clase y se sometería directamente a una Avada Kedavra. Sistema, quizás, recuperar esta recompensa. Din. El sistema le avisa al anfitrión que no haga solicitudes irrazonables. Irracional. Gruñó Darren. Eso se llama sobrevivir. Pero el sistema lo ignoró por completo. Derrotado, suspiró y miró la segunda recompensa. Talento de transformación +2. Su puntuación había subido de 4 a 6, más o menos la media para un estudiante de Hogwarts. Antes, había intercambiado algunos puntos del Santo Padre para subirla a 10, pero nunca la superó. Ser demasiado bueno solo generaba envidia. Era mejor parecer humilde y accesible, alguien extraordinario, pero común. Así era como la gente te admiraba en lugar de envidiarte. Y la admiración valía muchos más puntos Santo Padre de lo que jamás podría valer el elogio. Capítulo 32, Una sombra sobre San Mungo. Capítulo 32, Una sombra sobre San Mungo. Después de calmarse, Darren salió de San Mungo. El aire fresco le golpeó la cara y allí mismo, en la entrada del hospital, estaba Betsy Greengrass. La espalda recta, el mentón levantado y su largo cabello negro ondeando al viento. Desde donde estaba Darren, casi parecía una de esas escenas dramáticas de una antigua película romántica de magos. Excepto que esta heroína en particular parecía furiosa. Su ceño estaba fuertemente fruncido mientras trataba de evitar rozar a la multitud, esquivando a un mago con escamas en el cuello y mirando fijamente a otro que parecía sospechosamente mitad troll. Por fin. Si no hubieras salido pronto, habría ido al baño de chicos a sacarte yo misma. Espetó en cuanto lo vio. Darren se frotó la nuca con torpeza. Perdón por hacerte esperar. Corrió hacia ella, tirando suavemente del dobladillo de su túnica para llamar su atención. Betsy soltó un bufido agudo, levantó su varita y, con un crujido, desaparecieron. Cuando aterrizaron en el callejón Diagon, el ruido y el color de la concurrida calle regresaron instantáneamente. Comerciantes gritando, calderos resonando, búhos ululando.
Antes de que Darren pudiera siquiera estabilizarse, una voz familiar chirrió cerca. Pequeño amo de Darren. Corriste demasiado rápido. Era Paggie, su fiel elfo doméstico, retorciéndose las manos y murmurando ansiosamente. Paggie salió de la librería y no encontraba al amo de Darren por ningún lado. Tuve que ir con el profesor Dumbledore, y me dijo que el amo de Darren estaba bien y le dijo a Paggie que esperara aquí. Lo siento, Paggie, dijo Darren rápidamente, sintiendo una punzada de culpa. Me metí en un lío y te preocupé. Podía imaginar lo frenética que debía estar. Los elfos domésticos estaban unidos por la lealtad. Cuando sus amos desaparecían, algunos incluso se castigaban por fallarles. Lo último que necesitaba era que Paggie intentara eso. Pero tampoco podía decirle la verdad. Si ella supiera que había recibido una maldición asesina, probablemente se desmayaría en el acto. El pequeño amo de Darren no necesita disculparse, dijo Paggie, con su vieja voz temblorosa por la emoción. El pequeño amo cree que todos somos iguales. El pequeño amo trata a Paggie igual que a los magos. Paggie lloró un buen rato de gratitud. Darren hizo una mueca por dentro. Esa frase de la vida es igual había sido dirigida a las personas, no a los elfos domésticos. Pero corregirla arruinaría su imagen de Santo Padre, por lo que guardó silencio y sonrió levemente. Después de un momento, Paggie sollozó y agregó. Por cierto, el señor Dumbledore preguntó por usted, pequeño amo. Dijo que debería venir a su oficina de inmediato. Darren se quedó congelado. ¿Dumbledore? ¿Ya? Sintió un escalofrío en la espalda. ¿Podría Dumbledore saber de alguna manera sobre el linaje Voldemort que acababa de absorber? Imposible, imposible. Debía de tratarse de algo más. Aún así, se le aceleró el pulso. ¿Dijo el profesor Dumbledore de qué se trataba? Paggie estaba preocupada de que pudiera hacerte daño, amo, susurró el elfo. Así que, Paggie quizá, escuchó un rato. Darren palideció. ¿Qué hiciste? ¿Hablaba en serio? ¿Espiando a Dumbledore? Si eso no era peligroso, no sabía que lo era. ¿Y si Dumbledore la dejaba oír algo solo para ponerlo a prueba? El hombre era lo suficientemente impredecible como para eso. Tener a alguien como Dumbledore vigilándolo era al mismo tiempo una bendición y una maldición. Por un lado, significaba que alguien poderoso lo respaldaría si las cosas salían mal. Por otro, significaba que tenía que vivir en guardia constantemente, mostrando solo la versión honesta, humilde e inofensiva de sí mismo. Suspiró suavemente. Al menos su historial estaba limpio, salvo por el asunto del linaje de Voldemort, que con suerte no se detectaría. Se agachó un poco para mirar a Paggie a los ojos. Paggie, no vuelvas a espiar, ¿de acuerdo? Es de mala educación y traiciona la confianza de la gente. Algunos magos te castigarían por eso, con dureza. No quiero verte sufrir jamás. Los ojos de Paggie se llenaron de lágrimas de nuevo. El pequeño amo de Darren es tan sabio y amable, Paggie lo entiende. Ella asintió con seriedad, mirándolo con pura admiración. Para ella, Darren era brillante, amable y bondadoso. El tipo de mago del que la familia Potter podía estar orgullosa. Tal vez algún día, pensó, el pequeño amo de Darren podría heredar el legado de la familia. Pero entonces sus orejas se inclinaron ligeramente. Recordó haber escuchado a Dumbledore antes. Le había dicho a alguien que solo Harry Potter heredaría el apellido y la fortuna de la familia Potter. Darren, el gemelo menor, no estaría incluido. Se le encogió el pecho. ¿De verdad dejarían de lado así al pequeño amo de Darren? No le contó lo que había oído. Era demasiado amable, demasiado desinteresado. No le importaban ni la riqueza ni los títulos. Aún así, Paggie se prometió a sí misma en silencio que encontraría una manera de protegerlo, sin importar lo que costara. Capítulo 33, preguntas en la oficina de Dumbledore. Capítulo 33, preguntas en la oficina de Dumbledore. Darren no tenía ni idea de lo que Paggie estaba pensando. Las pocas esperanzas de la elfa de heredar el legado Potter le parecían ridículas. Tenía un sistema, ¿qué más necesitaba? Si quería un elfo doméstico a su lado para siempre, podía pedírselo a Harry después, o podía comprar uno. Problema resuelto. Paggie, ajena a sus pensamientos prácticos, lo acompañó hasta la gárgola que custodiaba el despacho de Dumbledore. La estatua se apartó de su bisagra y la escalera de caracol quedó al descubierto. Darren subió rápidamente, intentando controlar su ritmo cardíaco. Ah, ya viniste, dijo Dumbledore, sonriendo con su típica amabilidad. Severus y yo estábamos preguntando cuándo llegarías. ¿Te gustaría un vaso de limón helado, té negro, cerveza de mantequilla? Nada de cerveza para niños, claro.
Jugo de limón, por favor, dijo Darren, rascándose la cabeza tímidamente. Dumbledore golpeó la mesa y señaló un pequeño montón de cucarachas que se retorcían y que de alguna manera habían acabado en un platillo. ¿Te gustaría probarlas? Preguntó con una sonrisa. Darren parpadeó, cogió uno y, como un reto, se lo metió en la boca. Reventó de forma extraña y le dejó un regusto repugnante. Dejó la taza y tomó el zumo de limón. DIM, detección del sistema. El jugo de limón contiene un sedante suave. Inducirá la inconsciencia en un minuto a menos que el anfitrión gaste 100 puntos padre para mantenerse despierto. Las palabras resonaron en su cabeza. Claro, Dumbledore sospechaba. El anciano lo había estado observando en el callejón Diagon. Esperaba que lo interrogaran. Darren casi se rió de sí mismo por la sorpresa. Se bebió el vaso de un trago. Le temblaban las manos al sentir el sueño. No quería estar a merced de las pruebas de nadie, ni revelar ningún nombre previo al cruce si perdía el control. Presionó el comando. Usa 100 puntos padre para resistir el sedante. DIM, uso exitoso. La niebla en su mente se disipó. Aún sentía la poción fluyendo por sus venas, pero podía pensar con la suficiente claridad como para escuchar. Aún no controlaba por completo su cuerpo, pero su voz y sus respuestas serían suyas. Dumbledore y Snape hablaron en voz baja, como si no supieran que tenían un espía espiándolos. Severus, ¿por qué crees que debo seguir vigilando al niño? Preguntó Dumbledore. Es el hermano de Harry, lo encontramos. Solo quiero asegurarme de que el futuro de Harry no se vea comprometido por ninguna sorpresa. A Darren se le encogió el estómago. El futuro de Harry. La preocupación del anciano era grande y contundente. La respuesta de Snape fue seca y fría. Dumbledore, con el debido respeto, tú y tu amabilidad, lo envuelves todo en sentimentalismo. Este chico ha tenido una vida dura. Me huele mal. Si lo dejas acercarse a Harry sin vigilancia, te arriesgas a complicarlo todo. La voz de Dumbledore se suavizó. Conozco tu preocupación, Severus. Pero Harry también me preocupa. Si puedo controlar el crecimiento de este niño, si puedo guiarlo ahora, habrá menos posibilidades de desastres en el futuro. Se perdió de bebé. No sabemos cómo lo moldearon esos años. La memoria no puede sustituir una crianza cuidadosa. Snape resopló. Esa es una excusa conveniente. Puede que sea la primera y última vez que lo acepte, pero créeme, no confío en ti. No me gusta lo que estás tramando. Darren tragó saliva. Se concentró en mantener la voz firme cuando Dumbledore lo miró y le hizo las preguntas sencillas que siempre precedían a las difíciles. ¿Cómo te llamas? Preguntó Dumbledore. Darren Porter, respondió con cuidado. Dumbledore hizo algunas preguntas breves y estimulantes para asegurarse de que el chico pudiera hablar con coherencia. Luego ladeó la cabeza como si sopesara la respuesta más que las palabras. Le dijiste a la gente del callejón Diagon que la vida es igual, dijo Dumbledore. ¿De dónde surgió esa idea? ¿Qué quieres decir con eso? Darren parpadeó, desconcertado por un momento. Pensó que la pregunta era inofensiva. ¿No era la igualdad de vida precisamente lo que predicaba Dumbledore? Era casi la corrección política en su estado más puro, en su mente. Aún así, decírselo en voz alta al director se sentía diferente. Intentó formular una respuesta que sonara honesta. Sí, empezó Darren, creo que todos somos iguales. Por eso no hay que intimidar ni menospreciar a nadie. Hay que tratar a los demás con amabilidad, esa es la clave. La boca de Snape se torció. Dumbledore, ¿cuándo se convirtió la igualdad de vida en una excusa para hacerte sospechar? ¿Nos hemos ablandado? Capítulo 34, la cuestión de la igualdad. Capítulo 34, la cuestión de la igualdad. Severo, Dumbledore lo interrumpió suavemente, reclinándose en su silla con un suspiro cansado. Sus ojos azules se nublaron tras las gafas de media luna. Sé que suena increíble, dijo en voz baja, pero debes entender que incluso una idea puede iniciar una guerra. El mundo mágico no puede soportar una tercera gran convulsión. Snape frunció el ceño, e incluso Darren, medio inconsciente bajo la poción, pudo sentir el peso en el tono de Dumbledore. La igualdad de vida. Una idea tan simple, pero peligrosa en los oídos equivocados. Si Darren comenzara a difundir esa creencia más allá de las palabras, si goblins, centauros, elfos domésticos y todas las demás criaturas oprimidas durante mucho tiempo por los magos se unieran a él, podría desencadenar algo peor que lo que Grindelwald o Voldemort jamás lograron. Dumbledore se enderezó, su tono era tranquilo pero inquisitivo. Entonces, Darren, ¿por qué predicas sobre la igualdad de vida? Darren sintió que le palpitaban las sienes. ¿Por qué? Porque el sistema se lo dijo.
Detectaba oportunidades para actos del Santo Padre y lo obligaba a representarlos. Y sí, más tarde, podría haber añadido algunos adornos propios para obtener puntos padre extra. ¿Pero podía decirle eso a Dumbledore? En absoluto. Entonces estabilizó su expresión y respondió soñadoramente, como si hablara desde el corazón. Porque la vida es igual por naturaleza, profesor. Paggie es un elfo doméstico, pero aún así es bueno y leal. Dicen que los Slytherin son crueles, pero el profesor Snape es un buen hombre. La señorita Greengrass es orgullosa, pero me llevó a San Mungo cuando necesité ayuda. Incluso el señor Malfoy, aunque puede ser desagradable, en el fondo es un niño. Así que, la vida es igual. Quien es alguien no debería decidir su valor. Din. Valor del Santo Padre más 100 Din. Valor del Santo Padre más 22 notificaciones resonaron en su cabeza. Darren casi sonrió con suficiencia. Dumbledore y Snape habían vuelto a aportar puntos. Típico. Sospechaba que la última vez que había estado con ellos, la contribución de Dumbledore al valor paternal había sido pequeña. Probablemente era Snape quien, sin saberlo, seguía añadiéndole más. Ese pobre hombre sarcástico. Dumbledore, ajeno a la diversión interior de Darren, dejó escapar un largo suspiro. Su voz se suavizó con alivio. Parece que nuestro pequeño señor Darren siempre seguirá siendo tan bondadoso y de buen corazón. Ejem. Snape dejó escapar un fuerte resoplido por la nariz. Dumbledore lo ignoró y continuó suavemente. Ahora, Darren, ¿alguna vez competirías con Harry por el puesto de jefe de la familia Potter? ¿Qué? Darren parpadeó. No. Claro que no. Respondió sin dudarlo. ¿De qué le servía el título de una familia arruinada? Snape se enfureció. Golpeó la palma de la mano contra el escritorio de Dumbledore. No me digas que ya estás pensando en meter a estos dos chicos en una ridícula disputa por herencias. Dumbledore levantó una mano para tranquilizarlo. No, Severus, en absoluto. A los Potter les queda poco. Una modesta fortuna, unas pocas propiedades. Solo una reliquia importa de verdad, y es algo que debo asegurarme de que llegue a Harry. El corazón de Darren dio un vuelco. La capa de invisibilidad, sin duda. Dumbledore continuó, con la voz teñida de culpa. Cuando Darren apareció en el callejón Diagon, se corrió la voz de que Harry Potter tenía un hermano menor. Mucha gente adora a Harry, y muchos crecieron con su historia. Cuando supieron de ti, su primer pensamiento fue que pretendías desafiarlo, robarle su fama, su herencia, su lugar. Sabemos que no eres ese tipo de chico, pero el público no lo sabe. Para ellos, podrías parecer un rival que intenta eclipsar al niño que sobrevivió. Hizo una pausa y bajó la mirada. También hay un secreto. Uno que aún no puedo revelar. Pero por ello, Harry debe seguir siendo el heredero oficial de la familia Potter. Ya lo he prometido. Aunque existas, solo Harry heredará. Un pesado silencio cayó. Dumbledore parecía cansado, casi avergonzado de haber sido obligado a decirle esas cosas a un niño. Son un grupo de tontos entrometidos, murmuró Snape con tono sombrío. Dumbledore no dijo nada, solo se frotó las sienes. Por unos instantes, el único sonido en la oficina fue el tic-tac de un instrumento plateado en el estante. Darren pensó que el interrogatorio finalmente habría terminado, hasta que las siguientes palabras de Dumbledore lo paralizaron. Darren, preguntó en voz baja, ¿estás celoso de Harry? Snape se giró de inmediato, con su túnica ondeando. Dumbledore, por Merlín, ¿qué se supone que significa eso? ¿Qué estás insinuando? Severus, dijo Dumbledore con calma, ¿te preocupa lo mismo? ¿No temes, aunque sea un poco, que algún día Darren pueda resentirse con el chico al que ella murió protegiendo? El rostro de Snape se endureció. Solo me preocupa que los dos chicos por los que murió acaben haciéndose daño. Dumbledore suspiró. Yo también, Severus. La mente de Darren parpadeó. Bueno, eso ciertamente dejó las cosas más claras. Si fuera el verdadero Darren, el que vivió y sufrió en ese orfanato, tal vez odiaría a Harry. El mundo veneraba a un hermano, mientras que el otro estaba abandonado y olvidado. Cualquiera podía amargarse por eso. Pero ya no era ese niño. Estaba interpretando un papel, y todo esto era solo otra escena de un juego muy extraño. Aún así, para responderle a Dumbledore, no podía simplemente descartar la pregunta con frialdad. Eso parecería insensible. No, este era el momento perfecto para brillar con la combinación justa de tristeza, calidez y resplandor sagrado. Es hora de dejar que la luz del Padre brille nuevamente. Capítulo 35, celos. Capítulo 35, celos. Darren suspiró por dentro. En un tono suave y distante, comenzó.
Cuando supe por primera vez la verdad, sentí un poco de celos de mi hermano. Vivió con nuestros padres un año entero. Nunca los he visto, ni una sola vez. Incluso ahora, después de regresar a este mundo, no tengo una sola foto de ellos. Cuando estábamos en el orfanato, los profesores solían decir que los niños, como nosotros, éramos abandonados porque nuestros padres no nos amaban. Pensé mucho en eso. Quizás no me querían porque no era lo suficientemente bueno. Así que intenté cambiar. Dejé de discutir con nadie, lo hacía todo por mi cuenta y ayudaba a los demás siempre que podía. Pensaba que si me portaba bien, podrían venir a buscarme. Pero nadie lo hizo. Entonces me pregunté si era por el poder que llevaba dentro. Quizás pensaban que era una especie de monstruo, así que se mantuvieron alejados. Así que traté de suprimirlo, cada chispa de magia, y me convertí en un chico normal. Esperé, y finalmente, el señor Dumbledore y el profesor Snape llegaron. Pero en lugar de una reunión, me trajeron la noticia de la muerte de mis padres. Y cuando me miraron, había sospecha en sus ojos. Miedo. Sobre todo cuando mencioné que quería ver a mi hermano. Me rechazaron. Tenían miedo de que le hiciera daño. Estaba triste. Y sí, también estaba celoso. Pero cuando supe por lo que había pasado mi hermano, esos celos desaparecieron. Todo el mundo habla de su cicatriz en forma de rayo como si fuera una medalla de gloria, pero también es una prueba de que casi muere. ¿Cómo podría tener celos de eso? Salvó el mundo mágico. Es el héroe de todos, y es mi hermano. Mamá y papá no vinieron a verme, no porque no me quisieran, sino porque no podían. Y en cuanto a usted, señor, miró a Dumbledore, y el profesor Snape siendo cauteloso conmigo, bueno, es natural. Me veía diferente. Extraño. Peligroso, incluso. Entonces pensé, tal vez sería mejor si fuera a Slytherin. De esa manera, me mantendría fuera del camino de mi hermano. Y tal vez podría cuidar de los estudiantes de Slytherin que tienden a descarrilarse, y evitar que intimiden a Harry. Din. Valor del Santo Padre más 100 Din. Valor del Santo Padre más 52 campanadas resonaron en su mente. Darren casi sonrió. Bien. Tanto Dumbledore como Snape estaban visiblemente conmovidos, gracias a su excelente actuación. Tenía la boca seca de tanto hablar, pero valió la pena. La mirada de Dumbledore se suavizó. Los celos a menudo parecen un defecto, dijo con dulzura, pero superarlos con compasión es lo que te hace verdaderamente grande. ¿Verdad, Severus? Snape resopló. ¿En serio piensas dejar que este chico vaya a Slytherin? Está lleno de magos oscuros. ¿Y el hermano de Harry Potter en Slytherin? El señor tenebroso se moriría de risa. ¿Por qué no? Respondió Dumbledore con calma, moviendo su varita para llenar el vaso de Darren con jugo de limón. Se lo acercó con una sonrisa. Severus, tú más que nadie deberías saber que no todos los Slytherin son malvados. Tú, por ejemplo. Eso es diferente, murmuró Snape, entrecerrando los ojos, aunque un indicio de algo ilegible cruzó su rostro. Dumbledore rió suavemente, con expresión de complicidad. No es tan diferente, Severus. Ninguno de nosotros puede decir que nunca nos perderemos. Pero si alguien decide regresar, por la razón que sea, entonces ya no está realmente perdido, ¿verdad? Miró el reloj de arena encantado sobre su escritorio y sonrió. Ah, ya ha pasado media hora. Es hora de que nuestro pequeño Darren despierte. Y dudo que quieras que recuerde la conversación de hoy, ¿verdad, Severus? A menos que prefieras que empiece a mirarte como lo hacen los demás. Con sospecha y resentimiento, convencido de que solo vives para proteger a Harry Potter. Snape frunció el ceño. Me da igual lo que piense de mí ese mocoso ingenuo y cabeza blanda, espetó, aunque su tono delataba lo contrario. Aún así, levantó su varita y murmuró con cuidado. Obliviate. Din. ¿El anfitrión quiere gastar 100 de valor del Santo Padre para anular el hechizo de memoria? Maldita sea. Confirmar. Negar. Un destello y luego su mente cambió. Nuevos recuerdos reemplazaron a los viejos. Recordó haber entrado a la oficina de Dumbledore y que el director lo saludara amablemente y le preguntara sobre su bienestar. ¿Cómo has estado, muchacho? ¿Todo bien? ¿Alguna molestia? Darren sonrió cortésmente en el recuerdo inventado. Estoy bien, profesor. Ah, sobre el señor Mundungus Fletcher, fue un malentendido. Parecía un poco sospechoso, como uno de esos mortífagos, así que intervine para ayudar al mugle con el que estaba discutiendo. Parecía avergonzado mientras tomaba su jugo de limón y bebía un sorbo. Dumbledore rió con ojos brillantes. No, muchacho, estoy seguro de que le diste una buena lección al señor Fletcher. Esperemos que haya aprendido a no subestimar a nadie. Se recuperará, te lo prometo.
Darren sonrió complacido. Pero luego parpadeó, como si recordara algo. Señor, quería disculparme con usted antes, pero no sé por qué lo olvidé. Dumbledore ladeó la cabeza. ¿Disculparte? ¿Por qué, niña? Darren dudó, con cara de incomodidad. Es que, temía que te enfadaras conmigo, así que, le pedí a Paggie que, escuchara tras tu puerta. Para asegurarme de que todo estuviera bien. Lo siento mucho. Los labios de Dumbledore se crisparon. La mentira era evidente, pero no se atrevió a decirla. Te perdono, hijo mío, dijo con dulzura. Y no te preocupes, nadie escucha mis conversaciones a menos que yo lo permita. ¿En serio? ¡Qué alivio! Gracias por su comprensión, profesor. Darren sonrió inocentemente. Por supuesto, por dentro estaba sonriendo. Tan predecible. Este viejo zorro definitivamente lo estaba poniendo a prueba otra vez. Capítulo 36, Sombras del pasado. Capítulo 36, Sombras del pasado. No hace falta que me lo agradezcas, hija. Tuvimos una charla muy agradable hoy. Por cierto, la profesora McGonagall me pidió que les recordara que todos los estudiantes nuevos deben ingresar a Hogwarts cruzando el lago Negro después de llegar en el expreso de Hogwarts. Espero que estés en el andén 9 3/4 de la estación de King's Cross antes de las 11 de pasado mañana. Es hora de que comiences tu formación mágica. Cuando Dumbledore terminó, despidió a Darren con una sonrisa. Darren se fue obedientemente, al menos hasta que más tarde estuvo acostado en su cama, mirando al techo con los ojos en blanco. Ahora estaba seguro de ello. Si no hubiera dicho que quería unirse a Slytherin para proteger mejor a Harry, Dumbledore nunca lo habría permitido. Ese viejo zorro siempre predicaba que los Slytherins también son niños, pero en el momento en que alguien realmente quería ir allí, se volvía cauteloso y paranoico. Darren no dudaba de que la repentina aceptación de Dumbledore esa noche fuera solo un gesto. Un pequeño apaciguamiento por el bien de Snape. Al fin y al cabo, Dumbledore no podía permitirse parecer parcial contra Slytherin delante de la gente doble que había arriesgado su vida por él. Aún así, Darren sabía lo que sucedería después. Una vez que el sombrero seleccionador lo pusiera en Slytherin, Dumbledore lo llamaría a su oficina cada 2 semanas para charlas amistosas. Suspiró. Entonces, ¿por qué dijo Slytherin? Primero, la razón obvia. Harry estaba en Gryffindor. Si Darren también iba, quedaría completamente eclipsado. En segundo lugar, la mayoría de la gente que Darren apreciaba, Greengrass, Pansy, incluso Cassandra, estaban en Slytherin. Eran un poco orgullosos, sí, pero interesantes. Y tercero, lo más importante, Slytherin era una mina de oro para sus puntos del Santo Padre. Cada conflicto moral, cada dramático momento de redención, cada discurso del tipo veo lo bueno en ti, aunque nadie más lo vea, todo gritaba puntos fáciles. Que Dumbledore se preocupara. Que el anciano se preguntara cada día si se estaba volviendo oscuro. Y cuando la culpa golpea, Dumbledore sobrecompensa, lo que significa aún más puntos padre para Darren. Perfecto. Sonriendo para sí mismo, Darren se dio la vuelta en la cama. Entonces recordó. Cierto, todavía no había usado su última recompensa. Puso en marcha el sistema. Iniciar la lotería de linaje. Din. ¡Felicitaciones! El anfitrión ha obtenido el linaje de Snape. La noche en que Lily resultó herida, el profesor Snape perdió una pequeña cantidad de sangre mientras entraba en pánico. Recompensa distribuida exitosamente. Linaje de Snape. Linaje del príncipe diluido, talento en pociones más 10, innovación en pociones más 20. Obtiene la mirada incierta de Snape. ¿Eh? Darren miró el mensaje como un abuelo del metro atónito leyendo memes. ¿Qué quería decir el sistema? ¿Snape perdió sangre esa noche? La sangre de Voldemort, ahora de Snape. ¿Esta cosa estaba recogiendo muestras de trauma? ¿Y la noche en que Lily resultó herida? ¿Qué pasó exactamente esa noche? Claro, Darren siempre se había preguntado qué le habría hecho Voldemort a Lily, pero Snape. Ni hablar. El hombre estaba tan estreñido emocionalmente que apenas se atrevía a respirar cerca de ella, mucho menos. Detuvo ese pensamiento rápidamente. Probablemente James Potter ya estaba revolcándose en su tumba. Mientras tanto, en otro rincón de Hogwarts, Snape estaba sentado solo, con expresión ilegible. La imagen del niño, esa sonrisa pura y abierta, no abandonaba su mente. El muchacho había bebido de aquella copa, confiado plenamente. Y Snape había ayudado a Dumbledore a mezclarlo con Veritaserum. Había drogado al hijo de Lily. Él, que juró nunca hacerle daño a su hijo. Snape apretó los puños, obligándose a mantener el rostro en blanco. Recordó las palabras de Darren. La confesión silenciosa del niño. Al principio, estaba celoso de Harry.
Ese tono, suave y arrepentido, era la voz de Lily. El mismo suave temblor cuando le habló por última vez. Ella dijo que se arrepentía de algo, pero que no de él. Snape tragó saliva con dificultad y parpadeó rápidamente. Quería decirle ahora, decirle que había dejado de usar esa maldita palabra. Que se había vuelto contra el señor oscuro, que había pasado años caminando sobre el filo de la navaja como agente doble solo para expiar sus pecados. Pero ella se había ido. Y él había sido quien la condujo a la muerte. Así que todo lo que podía hacer era proteger lo que quedaba de ella. Harry, y ahora este chico que llevaba sus ojos. Durante 10 largos años, Snape había vagado por Hogwarts como un fantasma. Enseñando, espiando, existiendo, no viviendo. Hasta el día que conoció a Darren Potter. Por un momento, pensó que volvió a ver a Lily. Esa misma mirada en sus ojos, esa misma bondad obstinada. Cuando Darren se levantó para defender a un muggle en el callejón Diagon, el cuerpo de Snape se movió por sí solo. Estuvo a punto de hechizar al hombre hasta la semana siguiente antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Incluso su sarcasmo habitual falló cuando Darren le sonrió. Por primera vez en años, la amargura desapareció. Y, sin embargo, esa noche Dumbledore le había recordado que seguía siendo el mismo hombre despreciable que siempre había sido. Severus, necesito unas gotas de Veritaserum. ¿Para qué? ¿Para darle a Montague una muestra de honestidad? No, dijo Dumbledore en voz baja. Por Darren. Snape se quedó congelado. ¿A qué te refieres con Darren? Los ojos de Dumbledore se habían ido a la distancia. No es que le desee mal. Pero no logro comprender a ese chico. Parece bueno, casi demasiado bueno. Ama la vida, ayuda a todos, incluso su varita representa el autosacrificio y el coraje, pero cada decisión que toma lo beneficia de alguna manera. No sé si es suerte o intención, Severus, y eso es lo que necesito averiguar. La mandíbula de Snape se tensó. Ahora, sentado solo, dejó escapar una risa amarga. Incluso después de todo este tiempo, él seguía siendo el mismo cobarde. Si Lily pudiera verlo ahora, engañando a su hijo, ella lo odiaría más que nunca. Cerró los ojos. Por un momento, casi creyó oír su voz de nuevo. Suave, indulgente. Pero era solo el viento fuera de la ventana, susurrando a través de los pasillos vacíos del castillo. Nota del autor. Este capítulo explica el razonamiento de Snape y agrega a la idea de que vio a Lily en secreto una vez después de escuchar la profecía, lo que profundizó su culpa y apego. Capítulo 37, Andén 9 y 3/4, capítulo 37, Andén 9 y 3/4. Por fin llegó el último día de agosto. Darren había terminado de comprar todos los libros escolares y materiales mágicos enumerados en su carta de Hogwarts, incluso unas cuantas ayudas de estudio adicionales que parecían sospechosamente ingredientes de pociones de contrabando. Patsy también quería comprarle una mascota, pero Darren se negó firmemente. Ya tenía un pavo sin pelo en casa, una criatura que comía como un dragón y se comportaba como un elfo doméstico gruñón. Era suficiente responsabilidad para toda una vida. Hoy no había obtenido ninguna recompensa importante, pero sus talentos habían mejorado. 2 puntos en magia general, 2 en afinidad con herbología y 1 en adivinación. Abrió su panel de sistema con satisfacción. Panel de personajes nombre. Darren Potter. Puntos de talento. 7. Talento de pociones. 18. Capacidad de innovación. 20. Talento de magia oscura. 9. Talento de transformación. 6. Talento de adivinación. 3. Talento de hechizo. 7. Afinidad animal. 3. Afinidad de la planta. 6 objetos. Varita de Ruy, villancico de Fénix. Habilidades. Oclumancia divina, robo de Montesco, memoria eidética, silencio oscuro controlado, dominio del parcel. Títulos. Una varita que no se puede perder. Linajes. Linaje de Voldemort, linaje de Snape. Favorabilidad del personaje. Cassandra Greengras, 50 valor paterno. 1310. Darren sonrió. Esas estadísticas eran de nivel genio. Apostó que ni siquiera Hermione podría eclipsarlo ahora. Finalmente llegó el 1 de septiembre. A las 10:30, Patsy lo acompañó a la estación de King's Cross. La mirada de Darren se dirigió al enorme reloj. Justo antes de que el tren saliera a las 11. Sabía perfectamente que Dumbledore quería que accidentalmente se encontrara con Harry allí, para que su hermano gemelo pudiera convencerlo de entrar en Gryffindor. Ese anciano realmente no lo quería en Slytherin. Darren estaba medio convencido de que había delineadores espías, de Dumbledore escondidos entre la multitud, observando para ver en qué dirección caminaba. Él puso los ojos en blanco. Pero en el momento en que salió entre la multitud, una sonrisa brillante y educada se extendió por su rostro. La imagen perfecta de emoción e inocencia. Din. El sistema Santo Padre ha detectado un encuentro moral cercano.
Nueva misión generada. Acércate a la familia Weasley. Cuando su hija menor, Ginny, se caiga, ayúdala a levantarse. Ofrécele un dulce y aléjate antes de que termine de agradecerte. Recompensa de la misión. Título. Némesis de la pequeña Loli. Aumenta la simpatía de las chicas menores de 16 años en un 30%. Darren parpadeó. ¿En serio, sistema? No es precisamente una recompensa santa. Aún así, pulsó aceptar misión. No por la recompensa, por supuesto. Por pura bondad. Miró a su alrededor y, efectivamente, un mechón de pelo rojo brillante se destacaba entre los muggles. Los Weasley. Inconscientemente extendió la mano para acariciar su propio cabello. Para ser justos, no parecía tan diferente de ellos, excepto por el mechón rebelde que siempre sobresalía de la parte superior de su cabeza. Había intentado peinarlo, aplanarlo, incluso cortarlo. Simplemente volvió a crecer, erguido como un estandarte orgulloso. Incluso le pidió ayuda a la profesora McGonagall una vez. Ella se rió un buen rato antes de decir, eso es de James, querido. Es hereditario. Nunca te librarás de él. Así que ahora, Darren simplemente suspiró y lo alisó nuevamente, fingiendo que se había quedado allí. Caminó hacia los Weasley, fingiendo estar perdido y esperando a alguien. Y luego, mamá, me caí. Un pequeño grito resonó cerca de sus pies. Darren se giró justo a tiempo para ver a una pequeña pelirroja, Ginny Weasley, sentada en el suelo, con los ojos llenos de lágrimas. Tenía la mano raspada y roja. Ginny. Llamó una voz de mujer. Así que era ella. Darren se arrodilló inmediatamente, ayudó a la niña a levantarse y le quitó el polvo de la túnica con manos suaves. No pasa nada. Sacó un caramelo del bolsillo y sonrió. Cuando era pequeño y me caía, me decían que un dulce siempre me ayudaba. Ginny sollozó. ¿También te dieron dulces? Negó con la cabeza, fingiendo tristeza. No, nadie lo hizo. Su labio tembló. Apretó el caramelo con fuerza, olvidando las lágrimas. Antes de que ella pudiera agradecerle, Darren sonrió, asintió levemente y se alejó. Din. Misión completada, título obtenido. Némesis de la pequeña Loli. Unos momentos después, Ron llegó corriendo. Ginny. ¿Dónde conseguiste esos dulces? De un chico con el pelo como el nuestro, dijo con la boca llena de azúcar. Era muy majo. Ron frunció el ceño. Mamá no nos compra dulces así, Ginny solo sonrió soñadoramente. Tenía una sonrisa bonita. Mientras tanto, Darren se había escondido detrás de un pilar, esperando. Según la línea de tiempo original, Harry debería aparecer pronto. Perdido, confundido y al borde del pánico. Momento perfecto para otra escena del Santo Padre. Din. El sistema Santo Padre detectó otro evento. Cuando Harry Potter parezca perdido e incapaz de encontrar la plataforma, acércate a él amablemente. Pregunta. ¿Vas a Hogwarts? Guíalo a través de la barrera hacia la plataforma 9 3/4, sin revelar tu identidad. Recompensa por completar. Título. Voz del cielo. Aceptar. Aceptar. Harry Potter todavía estaba conmocionado por todo lo que había sucedido. Él era un mago. Asistiendo a una escuela de magia llamada Hogwarts. Todo parecía un sueño. Y en algún lugar de ese sueño, le dijeron que tenía un hermano gemelo. Darren Potter. Supuestamente parecían exactamente iguales. ¿Realmente lo harían? ¿Y por qué Darren no había vivido tan bien con los Dursley? Harry no lo sabía. Pero estaba seguro de que lo descubriría cuando se conocieran. Pero primero necesitaba llegar a Hogwarts. El tío Vernon lo había dejado en King's Cross con un gruñido y un buena suerte encontrando esa plataforma sin sentido. Ahora Harry estaba entre los andenes 9 y 10, pero no había andén 9 ni 3/4. Solo ladrillo macizo. Le preguntó a un policía que estaba cerca, pero el hombre solo lo miró con sospecha y se alejó murmurando sobre bromistas y colegiales. A Harry se le secó la garganta. Volvió a mirar el billete. 934. No fue una broma. ¿Verdad? Echó un vistazo a la jaula de Edwig. El Buonival lo miró parpadeando con leve desdén. Se acercaba la hora de las 11. El pánico se apoderaba de nosotros. No podía perder el tren. No podía volver con los Dursley. Y luego, una voz suave dijo detrás de él. Disculpe, ¿es usted estudiante de Hogwarts? Lleva bastante tiempo buscando por aquí. Harry se giró y se quedó congelado. El niño que estaba allí se parecía mucho a él. Capítulo 38, los hermanos que casi se conocieron, capítulo 38, los hermanos que casi se conocieron, hola, saludó Darren con una cálida sonrisa. Soy estudiante de Hogwarts. ¿Tú también?
Harry se quedó paralizado, sorprendido por la repentina amabilidad del chico. El chico frente a él parecía, bueno, perfecto. Su postura era serena, su ropa pulcra, y había algo noble en su forma de hablar, como los jóvenes caballeros que Harry había visto una vez en la televisión. Pero lo que más llamó la atención de Harry fueron los ojos del niño, de un verde brillante, igual que los suyos. Hagrid había dicho que tenía los ojos de su madre. ¿Y este chico también los tenía? Su cabello, sin embargo, no era negro. Era de un castaño rojizo intenso, más parecido al de la familia de pelirrojos que se encontraban no muy lejos. Y en lo alto de su cabeza había un único mechón de pelo rebelde que sobresalía hacia arriba, claramente peinado hacia abajo una docena de veces pero que se negaba a ceder. Harry casi sonrió. Ese era exactamente el tipo de problema que tenía con su propio cabello. El niño inclinó la cabeza, notando la mirada de Harry. «No te estarás riendo de mi pelo, ¿verdad?» «No lo hice», exclamó Harry rápidamente, sonrojándose. «Es que, a mí me pasa lo mismo». «Mira», señaló su pelo negro y despeinado. «Mi tío me obliga a rapármelo cada semana, pero siempre me vuelve a crecer así. Nunca se queda liso». Darren no pudo evitar sonreír. Al ver el cabello irremediablemente alborotado de Harry, este se sintió extrañamente aliviado. Si hubiera heredado el peinado de nido de pájaro de James Potter, tal vez también se habría afeitado la cabeza. Ejem. Pero no era el momento para eso. «Gracias por no reírte», dijo Darren tímidamente. Luego se iluminó. «Vamos. Te mostraré cómo llegar al andén. Vamos justo». Agarró el carrito de Harry antes de que el niño pudiera responder. «Sígueme y no te detengas, o llegarás tarde». Harry lo siguió a trompicones. «Espera. ¿Cómo entramos ahí?» «Sencillo», dijo Darren, sonriendo por encima del hombro. «Solo corre directo hacia la barrera. Con fuerza». Y con eso, corrió hacia la pared de ladrillos entre las plataformas 9 y 10. Harry jadeó, pero antes de poder detenerse, corrió tras él. El muro se acercó y luego desapareció. Irrumpieron en una plataforma bulliciosa, llena de risas, charlas y vapor. «Felicidades, anfitrión. Has obtenido el título. Voz del cielo. Voz del cielo. Tu voz se vuelve más agradable y persuasiva en la conversación». «¡Guau!», exclamó Darren, contemplando la locomotora de vapor escarlata que tenían delante. Las letras doradas brillaban en un lateral. «Expreso de Hogwarts, a las 11 en punto». Aunque el mundo mágico aún era un poco tosco en términos de tecnología, este tren antiguo tenía cierta grandeza. Harry lo miró con curiosidad. «¿Nunca has estado aquí?» Supuso que Darren simplemente estaba maravillándose con la magia, pero algo en el tono del chico lo hizo dudar. Darren también dudó, y luego sonrió con tristeza. «No. Siempre quise verlo con mi hermano. Pero, supongo que hoy estoy solo». Se rió suavemente, fingiendo que no le dolía. El pecho de Harry se apretó. Él sabía exactamente cómo se sentía eso. También había querido venir allí con su hermano, a quien nunca había conocido. Quizás el año que viene puedan viajar juntos. «De acuerdo», dijo Darren, empujando el carrito de Harry hacia el vagón más cercano. «Será mejor que subas ya. El tren está a punto de partir». Harry parpadeó. «¿Y tú?» «Voy a esperar a mi hermano», dijo Darren rápidamente, retrocediendo. «Puede que no sepa cómo atravesar la barrera». Y antes de que Harry pudiera responder, Darren se giró y corrió hacia la pared. Harry lo siguió con la mirada. «Espera, perderás el tren». Pero el niño ya se había ido. Dentro del tren, el andén se hacía más ruidoso. Padres gritando al despedirse, búhos ululando, baúles golpeando. Harry finalmente subió a bordo, arrastrando su equipaje por el pasillo. Todos los compartimentos parecían llenos, hasta que encontró uno cerca de la parte trasera. Dos gemelos pelirrojos idénticos le ayudaron a subir su baúl al estante. Cuando le preguntaron su nombre y él se lo dijo, ambos se quedaron congelados. «Caray. ¿Harry Potter?» Harry hizo una mueca. Otra vez esa reacción. Esbozó una leve sonrisa y se sentó rápidamente, contento de no haberle dicho al chico de afuera quién era. No le gustaba que lo miraran fijamente. No le gustaba que la gente dijera su nombre como si significara algo más que él. Él era solo Harry. Un niño flacucho que ni siquiera sabía que lo hacía especial. Suspiró y miró por la ventana, con la esperanza de volver a ver a ese chico, el que lo había ayudado. Quizás si pasaba con su hermano, Harry podría hacerle señas para que se acercara. Un golpe interrumpió sus pensamientos. «Disculpe, ¿hay alguien sentado aquí?» Harry levantó la vista y vio a otro chico pelirrojo, de su misma edad aproximadamente, señalando el asiento de enfrente. Harry negó con la cabeza. «No, adelante». Lo reconoció.
El hermano menor de los gemelos que lo habían ayudado con el baúl. Ron, ¿verdad? El niño intentó no mirarse la cicatriz mientras se sentaba. Harry fingió no darse cuenta. Sin embargo, por alguna razón, se encontró pensando nuevamente en el chico educado y sonriente en el andén. Él y Ron no podrían haber lucido más diferentes. Ron era flacucho, un poco desaliñado, y tenía una mancha de hollín en la nariz. Su pelo rojo era opaco comparado con el tono más brillante del chico. Y no había nada de esa mirada suave y amable en sus ojos, esa luz tranquila que hacía que Harry se sintiera seguro. Harry suspiró. ¿En qué estaba pensando? Quizás volvería a ver al niño algún día. Se volvió hacia la ventana. El silbato estaba a punto de sonar, y el vapor se extendía por el cristal. El niño aún no había regresado. ¿Había perdido el tren después de todo? Harry se inclinó hacia adelante, limpiando la ventana con ansiedad, justo a tiempo para ver un destello de cabello rojo y ojos verdes. Darren, siendo arrastrado a través de la barrera por una chica con rostro severo y paso impaciente. Hermana Becky, espera. Se supone que debo esperar a mi hermano. Protestó Darren. No seas ridícula, espetó Becky. Ningún mago que no haya llegado ya va a venir. ¿Piensas quedarte en el mundo Muggle para siempre? Capítulo 39, a bordo del expreso de Hogwarts, capítulo 39, a bordo del expreso de Hogwarts. Harry parpadeó. ¿Nacido de Muggles? ¿Qué se supone que significa eso? Ron se removió incómodo a su lado. Significa que sus padres no son magos. Son hijos de Muggles. Harry frunció el ceño al recordar las duras palabras de la chica en la plataforma. Oh, de verdad, decía la chica con tono seco y autoritario. Toda tu familia viene a Hogwarts en grupo, ¿verdad? Si tu hermano no llega al tren, avísale a un profesor cuando llegues. Ellos se encargarán. Pero si ninguno de los dos llega, ¿quién crees que te ayudará entonces? Harry tuvo que admitir que ella tenía razón. Pero antes de que pudiera decir algo, Ron frunció el ceño. Esa es Becky Greengrass, murmuró. Mis hermanos la mencionaron. Está en Slytherin. Delegada este año. Tiene fama. La llaman la señora Flor de Hogwarts. Una supremacista de sangre pura. Cree que los hijos de Muggles y los mestizos deberían ser expulsados del colegio. Frunció el ceño, mirando por la ventana. ¿Pero por qué anda con un nacido de Muggles? No es propio de ella en absoluto. A menos que, sea algún tipo de conspiración. Slytherin, repitió Harry suavemente. Había oído ese nombre antes. En el callejón Diagon, un chico de pelo claro se jactaba de haber sido seleccionado allí, con el mismo tono petulante. Slytherin es una de las casas de Hogwarts, explicó Ron rápidamente. Montones de magos oscuros vinieron de allí. Incluso, bajó la voz, ¿quién tú sabes? Harry parpadeó. ¿Te refieres a Voldemort? A Ron casi se le cae la varita. Dijiste su nombre. Caray, qué valiente eres. ¿Por qué no debería? Dijo Harry, genuinamente desconcertado. Ron simplemente lo miró asombrado. Mientras tanto, al otro lado del tren, Darren estaba sentado incómodamente encajado en medio de un grupo de Slytherins. Esbozó una débil sonrisa. Señorita Becky, ¿de verdad tenía que arrastrarme hasta aquí? Un chico alto, con el pelo rubio y una permanente artística, lo miró con desprecio. ¿Por qué has traído a una hija de Muggles a nuestro carruaje? La forma en que dijo nacido de Muggles lo hizo sonar como un insulto. Basta, Frank, dijo Becky con frialdad, haciendo girar su varita entre los dedos. A quien traiga no es asunto tuyo. Si no te gusta, puedes irte. Frank se quedó boquiabierto. Todos los demás también. Nadie discutió con Becky Greengrass. Darren suspiró. Quizás debería buscar otro asiento. Quería buscar a Harry de todos modos, para seguir actuando como el amable y servicial santo hermano. Becky puso los ojos en blanco. ¿Salir? Malfoy te espera en el pasillo. ¿Quieres que te maldiga antes de que el tren se mueva? ¿Malfoy? Darren ladeó la cabeza, genuinamente confundido. ¿Por qué me hechizaría? Becky lo miró como si le hubiera crecido otra cabeza. ¿De verdad no te acuerdas? Lo humillaste en el callejón Diagon. Lo regañaste en público. Su padre tampoco estaba contento. ¿Crees que se le va a olvidar? Darren parpadeó con inocencia. Oh, pensé que se había olvidado de eso. Becky se presionó la sien con los dedos. Por Merlin. ¿Cómo sobrevivió esta idiota a la infancia? Tú, dijo finalmente, te quedarás aquí. Si necesitas algo, dile a alguno de ellos que lo traiga. Hizo un gesto perezoso hacia los demás que estaban en el compartimento, sus acompañantes. Normalmente, Becky no les habría dedicado ni un segundo a estos aduladores.
Pero ahora mismo, pensó que al menos podrían evitar que este niño ingenuo se alejara y muriera de estupidez. Bien entonces, dijo uno de ellos rápidamente. Permítanme presentarme. Hace Frank, prefecto de cuarto año. Él es mi hermano, Visa Frank, de primer año, igual que ustedes. Darren asintió cortésmente. Hace Y. ¿Pizza? Soy Visa, corrigió apresuradamente el más joven, sonriendo nerviosamente mientras los ojos de Becky se dirigían hacia él. Otro chico habló después. Dulogar French, prefecto de tercer año. Y ese es Ted Baker, prefecto de quinto año. Darren memorizó rápidamente los nombres, aunque ya podía sentir la tensión sutil en la sala. Todos respetaban a Becky, pero lo observaban con un desdén apenas disimulado. Entonces notó una pequeña figura acurrucada en la esquina del compartimento. Una chica pálida y delicada, con su larga cabellera platino cayéndole sobre el rostro. Un pequeño lunar descansaba justo debajo de un ojo. Parecía dormida, con las mejillas ligeramente sonrosadas. Todos los demás parecían darle un amplio margen de seguridad. Becky captó la mirada de Darren. Esa es Cassandra de Labore, de la antigua casa de Boree. Mejor no la molestes si valoras tu paz. O tus extremidades. Darren parpadeó. ¿Es peligrosa? Becky no respondió de inmediato. Digamos que, disfruta iniciar peleas y ver cómo otros las terminan. Su tono se suavizó un poco. Pronto lo aprenderás. Solo, no la traiciones. Ella se reclinó, claramente había terminado la conversación. Darren, sin embargo, sonrió débilmente para sí mismo. No tenía miedo. Ni de Malfoy. Ni de los matones de Slytherin. Solo esperaba que Harry hubiera encontrado un buen asiento y tal vez, solo tal vez, que su acto de salvador bondadoso le estuviera haciendo ganar unos cuantos puntos más en ese misterioso sistema suyo. Capítulo 40, el favor de la flor del Señor Supremo, capítulo 40, el favor del Señor Supremo Flower, bueno, esos son nimiedades, dijo Becky con frialdad, echándose el pelo hacia atrás. Lo que tienes que aprender ahora es no volver a usar tu cuerpo para bloquear una maldición. Su tono era firme, pero debajo había un leve destello de preocupación. La última vez que Darren recibió una maldición asesina por ella, apenas sobrevivió. Un milagro, en realidad. Pero ¿cuántos milagros puede tener una persona? Tenía que hacerle entender. No se bloquean las maldiciones imperdonables con el cuerpo. Pisa Frank, que estaba sentado cerca, se echó a reír. ¿De verdad hiciste eso? ¿Usaste tu cuerpo para detener un hechizo? Aunque intentó ocultarlo, su risa volvió a brotar. A todos en la familia Frank les habían enseñado que sus vidas eran lo más valioso que poseían. Si te golpeaba una maldición asesina mientras salvabas a alguien, no eras noble, eras un necio. Si eso hubiera pasado en mi familia, rió Pisa, mi abuelo me habría azotado hasta la muerte por ser tan estúpido. La risa murió instantáneamente. Porque Becky Greengrass lo estaba mirando fijamente, fría, afilada, con su varita de madera de cerezo girando perezosamente entre sus dedos. El aire pareció bajar 10 grados. La sonrisa de Pisa se congeló. ¿Qué dije? Lanzó una mirada a su hermano mayor, Ace, pidiendo ayuda en silencio. Ace ni siquiera levantó la vista. Ya había aprendido esa lección. Idiota, pensó. ¿Aún no te has dado cuenta? La heredera de Greengrass no deja que nadie se acerque a ella, y aún así, ella misma trajo a este niño nacido de muggles a su compartimento. ¿Por qué? Porque le salvó la vida. Ella podría burlarse, podría regañar, pero el niño había bloqueado una maldición asesina para ella. Ese tipo de deuda no desaparece simplemente. Ace suspiró y se quedó callado. Pisa tendría que aprender a las malas. Todos los demás se removieron, incómodos. Querían reírse de la idiotez de Darren, pero después de la humillación de Pisa, nadie se atrevió. Date prisa y enséñale algo ya. Espetó Becky, lanzando su varita al asiento junto a ella. ¿Qué? ¿Tengo que hacerlo todo yo sola? Los francos intercambiaron miradas de pánico. Luego empujaron sutilmente a Dulogar hacia adelante. El desafortunado prefecto de tercer año que había estado disfrutando del espectáculo desde la esquina. ¿Qué están haciendo? Siseó Dulogar. Pero al ver la fría mirada de Becky, tragó saliva y forzó una sonrisa. Ah, claro. Le daré una lección. Sacó su varita y enderezó los hombros dramáticamente. Parece que tendré que mostrarte cómo es la lección de un verdadero mago, charla. La varita de madera de cerezo de Becky golpeó su muñeca antes de que pudiera apuntar. ¡Ay, señorita Greengrass! Guarda eso, espetó Becky. Es de primer año. ¿Te crees una especie de campeón de duelos? ¿Intentas asustarlo? Su tono era como hielo.
Incluso Darren se sobresaltó por un momento. Por muy irritable que fuera, no era cruel. En realidad, no. La lección, murmuró Dulogar débilmente, bajando la varita. Tú, todavía quieres que se la enseñe, ¿verdad? Dije que le enseñaras, no que le maldijeras. Becky se cruzó de brazos y lo miró como si la hubiera ofendido personalmente. Dulogar miró alternativamente el rostro inocente de Darren y el impaciente de Becky y se desanimó por completo. En ese momento, incluso su varita parecía inútil. Suspiró, frotándose la frente. ¿Qué sentido tiene esto? Inútil, dijo Becky rotundamente. Quédate ahí y deja de desperdiciar espacio. Sí, señora. Darren había estado observando todo el asunto, tratando de no reír. Así que esta era la infame flor suprema de Hogwarts. Bajo esa lengua afilada se escondía alguien a quien realmente le importaba, aunque prefería maldecirse a sí misma antes que admitirlo. Tal vez no todos los Slytherins eran de corazón frío después de todo. Él sonrió suavemente, volviéndose hacia Becky con una expresión tan gentil que la tomó por sorpresa. Hermana mayor Becky, dijo con seriedad, ahora lo entiendo. Solo me regañas porque te importa. No querías que volviera a lastimarme, después de lo que pasó. Yo también tenía miedo, ¿sabes? Tendré cuidado la próxima vez. Gracias por preocuparte por mí. Becky se quedó paralizada, con un leve rubor subiendo a sus mejillas. Nadie le había hablado así jamás. Luego volvió a sacudirse el pelo y resopló. No te hagas ilusiones. No me importas. Simplemente, eres estúpida, y no lo soporto. Ella miró hacia otro lado, con la barbilla inclinada orgullosamente. Aún así, murmuró después de un momento, ya que eres mi salvador, supongo que puedo darte una oportunidad más. Vamos, ríndete a mí. Su tono era mitad orgulloso, mitad burlón, como el de una reina ofreciendo clemencia. Darren casi se ahoga. Rendirse. No iba a doblegarse ante nadie. La amistad estaba bien, pero su misión... Ni hablar. Antes de que pudiera responder, un sonido familiar resonó en su cabeza. Din. El sistema Santo Padre ha detectado un evento desencadenado cerca. Nueva misión lanzada. Ponte frente a Becky y protégela del peligro. Grita. Hermana, baja. Recompensa. Talento de linaje, curación natural. ¿Aceptar la misión? Darren no lo dudó. Aceptó. Mientras miraba casualmente a Becky, sus agudos ojos captaron un destello rojo. Un pequeño punto de luz en movimiento en su hombro. Se le heló la sangre. Un hechizo de orientación, no, eso es. ¿La marca de un francotirador? Por una fracción de segundo, casi se rió con incredulidad. ¿Qué clase de imán de problemas es esta chica? Primero una maldición de muerte, y ahora esto. Aparentemente, ser el señor supremo Flor de Hogwarts trajo consigo más enemigos que flores.